Ya está, ¿no? Sí. Tiene que compartir pantalla y yo grabo. Sí, ajá, sube. Ya estás grabando. Pero tiene que traer control. Doctora. Por favor, ¿alguien ha traído un puntero? Ya, a partir de ahora los que van a exponer, ni el grupo que va a exponer, ¿no? A partir de ahora todos los grupos que exponen traen puntero y traen para pasar el slide, por favor. Ya, pero yo quería el PPT. ¿Se mirará bien? No, ese es PDF, creo. A ver, entra aquí. Ahí no se compartir aquí. Puedes quedarnos. No, pero a ver, pasa. Si pasa bien, no hay problema. Pasa, a ver. Ya, listo, ya. Ya, ¿puede empezar, jóvenes? ¿Sí? Doctorita, la cartera blanca, ¿puedo empezar? ¿Sí? Ya, ok. Vamos a empezar entonces con abdomen agudo quirúrgico. La verdad es que de antes de la pandemia, no sé si proyectábamos en la pared. ¿A ustedes no saben? Sí. O sea, cuando vienen a hacer clases, es que me parece chiquito, de todas maneras. La pantalla me parece que era más grande antes, cuando dábamos clases, no lo sé. Ya, no importa. No, pero puede ser, entonces, pásalo el PPT. O sea, ciérralo. Ciérralo. Pantalla completa. Ya, a ver. Ahí está mejor. Ya, listo. Pasa, por favor. Voy a hacer entonces abdomen agudo. ¿Cómo se define? Abdomen agudo no solo es una cosa, tiene varios síntomas. Por eso dice, es mejor llamarlo un cuadro clínico que involucra un conjunto de signos y síntomas donde el dolor abdominal va a ser el más representante. ¿Ok? Síntoma que se le asocia a todos otros fenómenos y circunstancias de significación o gravedad. Siguiente. Se caracteriza por síntomas en forma rápida. ¿Por qué? Porque un abdomen agudo, ese es su nombre, porque tiene que entrar a sala. Lógicamente no me entres una neumonía que parece una apendicitis. El número 40 de la sección C, ¿quién es? Ok. Hay una patología respiratoria o neumonía que hace parecer que es una apendicitis. ¿Cuál es? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Esta pregunta, ¿por qué puedes no saber, no? Porque estoy preguntando así al aire, pero lo que sí del seminario, eso sí tiene nota para cada uno al que he llamado. Dime. Muy bien, ¿en dónde? ¿Dónde? Pues, izquierda. Ah, sí. No, derecha. Ah, pues. ¿Cómo te llamas? Recoba. ¿Ah? Recoba. No, pues, tu nombre. Tu nombre. Porque voy a decir lo siguiente. ¿Cuántos Diegos hay en la clase? Levanten la mano, todos los que se llaman Diego. ¿Dos? ¿Dos nomás? Ya, ok. En cambio, Diego Recoba, ¿cuántos Diegos Recobas hay? Uno. Entonces, el que ve el asunto en medicina es el apellido. Porque el portero te va a decir, doctora, ese niño está respirando rápido, tiene neumonía. ¿Es médico el portero? No. ¿Por qué dice que tiene neumonía? Y va a tener razón. ¿Por qué? Porque está respirando rápido, él está en la puerta todos los días y ve a los niños cómo entrar. ¿Me dejo entender? Entonces, el kit del asunto está en el apellido. Quien sepa mejor poner los apellidos a los síntomas, a los diagnósticos, a las enfermedades, ese va a triunfar. ¿Ya? Y me van a atender cuando sea viejita. Por eso tienen que aprender bien. Si no, ya. Muy bien. Les preguntaba eso porque la neumonía basal derecha tiene terminaciones nerviosas que hacen parecer el dolor en la fosa ilíaca derecha. Yo he salvado a un par en el hospital de niño cuando hacía pediatría. ¿Por qué? No sé, decían, no me acuerdo por qué me metía, porque cirugía pediátrica es como aparte, pero no me acuerdo. Supongo que viene un riesgo pediátrico que tenemos que hacer, y le escuché y crepitaba en la base posterior de él. Entonces le dije, por favor, tómenle una placa, y era una neumonía, ¿no? Después la evolución también te lo dice. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos, o vamos a clasificar al abdomen agudo quirúrgico en tres. Inflamatorio, que es el mayor porcentaje, oclusivo y hemorrágico. En el inflamatorio vamos a ver que lo primero, en los tres pueden ver el dolor abdominal, como hemos dicho, fiebre, hiporexia, ¿qué quiere decir? Que no quiere comer. Entonces, ustedes a un niño que está así mal, hay dos cositas que yo le hago, por ejemplo, para cuando es apendicitis, que es el mejor ejemplo acá. Salta con un pie, tiene que saltar primero con el izquierdo, puede saltar de repente.
por el derecho. Si es una apendicitis no va a poder saltar. Y dice, ¡au! Es fácil. Y lo segundo que dice ahí, la hiporexia, yo le digo, ¿quieres que te invite un pollo a la brasa? Si me dice sí, no es apendicitis. Si me dice no, es apendicitis. Porque esto es importante, ¿ya? Náuseas, vómitos puede haber en otras patologías y fiebre. En el oclusivo va a haber predominantemente la distensión abdominal. Vómitos, fiebre, de acuerdo a si es alto o bajo, después lo vamos a desarrollar, y ausencia de eliminación de flatos. O sea, no puede eliminar, ¿no es cierto? Un ejemplo de eso es la invaginación intestinal. Y el dolor abdominal que va de tipo hemorrágico, generalmente se va a tratar de, por ejemplo, un accidente de tránsito, un maltrato. Dolor abdominal, vómitos, lipotimia. Se va a desmayar porque hay sangrado y hay distensión abdominal. Por ejemplo, un trauma abdominal. Siguiente. Entonces, el dolor abdominal lo clasificamos en somático, visceral y referido. Somático, que es constante, en un solo lugar, tensa los músculos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el punto de McBurney es un ejemplo. En cambio, el visceral es difuso, tipo Calabria. Aparece, tuerce y se va. Otra vez aparece, eso es cíclico. Estamos poco definidos. El dolor inicial, ¿dónde se inicia la apendicitis aguda? En el epígas. Muy bien. Y referido, que estimulan la superficie peritonal del diafragma. Siguiente. Ese es el que les hablaba de la neumonía. Muy bien. El dolor también tiene características semiológicas. ¿Cuáles son? Tipo, forma de inicio, duración, intensidad, localización, irradiación y factores concomitantes. Y, por ejemplo, la apendicitis aguda tiene un tipo de dolor que es visceral y somático, insidioso y brusco. Generalmente aparece y empieza a ser continuo y creciente, por ejemplo. Nunca va a ser el tipo de cólico, no. Está ahí y poco a poco va a ir migrando hacia la derecha, hacia la fosa derecha y va a ir en aumento. Por eso dice, inicia en epimesogástrico, después va a ir a la fosa ilíaca derecha. Y cuando viene caminando el niño, ¿va a venir así como yo? No, si no va a venir así. Así bien. ¿Ya? Entonces, todo esto. En pediatría, si a alguno le interesa hacer pediatría, tiene que ser muy observador. Porque el niño no dice nada. Doctora, ¿está con el celular? Ponte de pie. Tú, ponte de pie. Estabas chateando a tu novio. Estabas hablando con tu mamá. Acabas de exponer almendra y todos te han estado escuchando. No hagas eso, por favor. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Si alguien quiere ser pediatra, el niñito chiquito de 2 meses no les va a decir, me duele acá, no les va a decir. Ustedes tienen que mirar, incluso desde que la mamá entra. Si lo está jalando de la oreja, es una mamá probablemente maltratadora. Entonces, quizás por ahí ustedes puedan ubicar, a venir por una tos, pero pueden ubicar una lesión, por ejemplo, un moretón. Tienen que denunciar nomás. Siguiente. Vamos a ver la descripción de los síntomas asociados, como son, que puede tener vómito, como hemos visto que sí hay, distensión abdominal. ¿En qué patología más? ¿En qué tipo de dolor abdominal? Distensión abdominal, oclusión. ¿Ok? Fiebre, dolor abdominal y diarrea. Siguiente. Frente a un abdomen agudo, se debe tener en cuenta 3 parámetros. Precisar el diagnóstico diferencial, si es médico o es quirúrgico. Tratar de que seamos específicos qué es, porque muchas veces se va a decir, por ejemplo, que es, se me ocurre una torsión de ovario, se me ocurre, ¿no? En el abdomen, puede ser el derecho, confunde. Entonces tenemos que tratar de precisar, porque no por gusto entra a sala. Un paciente, a ver, los médicos tenemos que estar actualizados. Hace 3 días pasaron el caso de un muchacho grande, o sea, grande digo que es adolescente ya, que estaba comiendo y entra no sé qué operación, porque ustedes saben cómo dicen las noticias, entró a operarse y terminó fallecido. ¿Qué le habría pasado? No lo sé. ¿Por qué entró a sala? Tampoco lo sé. Pero el día anterior se le miraba sentado en su cama y estaban dándole de comer, o él comía un arrocito y estaba comiendo con apetito. Entonces, por eso les digo, no por nada entran a sala. O sea, yo tengo que saber diagnosticar bien. Porque entra a sala y se te muere, ¿dónde vas a ir a parar? ¿Dónde van a ir? A la cárcel. Su compañero de carpeta le vas a preguntar, nena de verde, ¿cómo te llamas? Melania. Le vas a preguntar qué fruta le gusta, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Daniel. Le vas a decir a Daniel qué fruta te gusta para que cuando vayas a visitarlo le llevas esa fruta. Por eso tienen que estudiar. Por eso tienen que estudiar, para ser buenos médicos. Porque detrás de un médico hay 3 abogados que quieren llevarlos a la cárcel, así es que depende de ustedes. Siguiente.
En la anamnesis, datos personales, edad, sexo, la historia de la enfermedad, esto es importante en abdomen A1. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Qué fue primero? ¿El dolor abdominal? ¿Fue primero la fiebre? ¿Fue la hiporexia? No, el chico no quiere comer hace un mes. Entonces, es un niño probablemente ticoso. Entonces, de repente eso hay que tomarlo con pinzas. Me dejo entender, porque es un niño que no tiene apetito. ¿Qué más? Antecedentes familiares y neonatales. Siguiente. Por ejemplo, neonatales, ¿por qué? Porque pueden traer algún tipo de malformación, haya sido operado por una atresia, por cuestiones. Cuando es operado del abdomen, cualquiera, ¿qué podría presentar? Así sea una apendicitis. En el futuro, ¿qué puede presentar? Bridas y adherencias, y eso hace un síndrome oclusivo. Entonces, por eso es importante los antecedentes. Está más decirles que hay que calmar al niño, ¿no? Porque si ustedes se acercan y se tira al techo, hay que hacerlo, y van a ver que la semiología de la revisión del abdomen es diferente de lo que ustedes han aprendido en semiología. ¿Cómo es? ¿Qué empezaba? El último doctor que me estaba cuidando mi gaseosa. ¿Cómo te llamas? Sí, te estás durmiendo. ¿Cómo te llamas? Traduzcan. ¿Risco? Ah, Luis Coa, ya. Se escucha acá Risco. Luis, ¿cuál es la semiología? ¿Cómo va el orden que debes hacer? Las actividades que tú debes hacer son 4. ¿Cómo es? Primero, fuerte, pues. Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Estamos? Pero eso es de repente en el sistema respiratorio, pero acá van a ver que no. O sea, aquí lo último que va a hacer es tocar el abdomen. Porque si le duele y le vas a tocar, te da un puñete y el niñito o una patada y listo, no te recibe más. Siguiente. Y este es el orden. Puedo preguntarles, no es muy fácil, esta es una pregunta muy fácil. Primera inspección, segunda auscultación, palpación y finalmente percusión. Siguiente. Causas de abdomen quirúrgico en pediatría. Siguiente. Ahí tienen, no les voy a preguntar todo, ¿no es cierto? Pero sí lo más importante. Por ejemplo, en recién nacido tenemos atresia intestinales. ¿Qué va a dar? Un síndrome obstructivo. Eso sí es importante, ¿eh? Lo que dice ahí, le voy a preguntar. Por ejemplo, la enterocolitis necrotizante, ¿de qué tipo es? ¿Qué síndromes nos va a dar? Hablen. ¿Qué síndromes nos va a dar? ¿Qué les pregunté? Enterocolitis, ¿qué les va a dar? Ya pues, no estén durmiendo, por favor. En lactante, lo más importante, o vemos más probablemente una invaginación intestinal, ¿ya? Me parece que lo vamos a tocar, pero da a una diarrea que es característica. Uno mira y también es característico. Como son bebitos, generalmente se puede tocar o se ve toda una tripita ahí, porque se introduce el intestino delgado en el grueso y forma un tubo. Divertículo de Meckel, por eso cuando tú tienes apendicitis que está acá, hay que ver, muchas veces se diagnostica y se opera de esto, pero no es tan frecuente. Pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Causas frecuentes en el niño en general. A la cabeza, ¿quién va? Levanten la mano, ¿cuántos han sido operados aquí de apendicitis? Levanten nomás, nadie les va a criticar. Muy bien. Se obstruyó su apéndice y simplemente, muy bien, va. Poquitos, ¿ah? Para hacer no sé cuántos son. Está las anomalías congénitas, que es más frecuente en neonatos, la invaginación intestinal entre los más importantes. Siguiente. Entonces vamos a hablar ahora de la apendicitis aguda, una patología más frecuente en el niño. Por ejemplo, a ver, a alguien se le ocurre, dígame de sus familiares cuándo han visto que operen a un niño al más pequeñito, una edad pequeña, ¿cuál es? Cualquiera, digan. Si no tiene experiencia, si no han visto, bueno, pero yo les digo, hay de 3 años que tienen apendicitis. No es lo frecuente, no es lo frecuente, pero hay de corta edad, por si acaso. Está entre el 7 y el 12%, grupo etario 10 a 20, como pueden ver, ¿ves? Eso es lo más frecuente, pero no, las edades no es tan raro. Y hay una ligera predominancia en los varones. Siguiente. La obstrucción de la luz apendicular es lo primero que va a suceder. ¿Por qué motivos? Por una hiperplasia de folículos, por coprolitios, otros parásitos, cuerpos extraños. Hay también alguna parasitosis que obstruye. ¿Cuál es? Cualquiera que quiera levantar la mano. Ascaris, muy bien, Ascaris. Por ejemplo, de la selva vienen algunos niños así. ¿Y qué se ha metido ahí? No solo una, pues una no, sino todo un, ¿qué se llama? Como un ovillo, como un ovillo. ¿Cómo la clasifico? Aguda,
y complicada. En aguda es congestiva, supurada y complicada, necrosada, perforada. Siguiente. Muy bien, ahí tienen todas las presentaciones de la apendicitis. Y una de las que es más frecuente en pediatría es la retrocecal, por si acaso. Y esas son las que nos hacen difícil el diagnóstico. O sea, uno busca todo y decimos, no, pero ahí arriba va a estar el dolor. No hay enfosiliaca, es que no está enfosiliaca. Y más aún cuando son pequeños, no, esto todavía, y si es grandecita, digamos su apéndice, baila ahí la danza del cisne. Siguiente. Pero tienen que tener en cuenta cuáles son. Diagnóstico, edad menor de 2 años, cuadro clínico típico que ya hemos dicho, miren, la inapetencia, primer síntoma, náuseas, vómitos, fiebre, puede haber deposiciones líquidas y también estreñimiento, o sea, puede haber 2 días de diarrea o al revés, primero estreñimiento y luego diarrea, pero son poquitas, no es la característica de una diarrea que sea 5 veces o que presente moco sangre, no. Entonces, la mamá te dice, pero ha tenido diarrea o sí ha presentado, y realmente puede haber. Es lo que esto nos hace, digamos, distraer a nuestro diagnóstico. Y distensión va a haber poco, ¿no? Salvo que ya se esté complicando. ¿Y cuál es la complicación de la apendicitis? Peritonitis. Se perfora y va a haber peritonitis. Siguiente. Muy bien, entonces, los signos que yo puedo hacer para encontrar una apendicitis tenemos varios, como el de McBurney, Bloomberg, psoas, obturador. Eso creo ya lo conocen, lo deben haber hecho en semiología y si no lo repasan, porque puedo preguntarles. Y la distensión abdominal que puede haber, los ruidos empiezan a ausentarse o a ser bajitos. Siguiente. Exámenes complementarios, como saben, el hemograma, examen de orina, PCR. Debemos hacer una ecografía abdominal por la radiografía, TAC y rayos X de abdomen. Echado, oblicuo, de cabeza, ¿cómo tiene que ser? De pie, por favor, de pie. Y aquí pueden ver, hay un signo de este. ¿Qué hace? Cuando está malita o está enfermita el apéndice, para que no se haga genercial. Y si se perfora, rodeen los intestinos y se hace una, ¿qué se llaman? El plastrón, que ese es el futuro plastrón que se va a manejar. Entonces, cuando se ve también en la ecografía, hay apelotamiento de intestino, no hay duda. Siguiente. Esta es una escala que me gusta ponerles en caso clínico, ustedes van a revisarlo, ¿sí? Y tiene una puntuación, por ejemplo, migración de dolor faciliaca, 1, anorexia, 1, náuseas, vómitos, 1. ¿Cuál vale 2? Dolor al rebote o descomprensión. ¿Está bien? Son los signos. Ese va a valer 2. Y otro es la leucocitosis. Entonces suman y tienen de 5 a 6 posible, 7 a 8 probable y 9 o más de 9 ya es definitivo. Siguiente. Se los voy a poner como caso clínico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar a nuestro paciente? Primero, si estamos en dudas o necesita su hemograma, todo lo que los prequirúrgicos que le llamamos, lo va a revisar, si vino por pediatría, tiene que revisar cirugía pediátrica, o si vino de frente con ellos, a nosotros nos hacen el riesgo pediátrico. Entonces eso demora de 1 a 2 horas, otras veces más. Cuando no quieren operar los de adultos a los niños, más todavía va a durar. Vamos a ponerlo en NPO, hidratación, reevaluación continua y solicitar los exámenes complementarios. Ya preoperatorio, ¿no es cierto? Sigue en NPO, le vamos a poner una vía y la antibioticoterapia para gram negativos y anaerobios, que es lo que hay que considerar. Analgésicos, riesgo quirúrgico, etcétera. Consentimiento informado, que ahorita tiene mucha importancia el consentimiento informado. Ahorita en el hospital no se hace nada sin el consentimiento. Incluso para hacer una punción lumbar, para hacer una punción o cateterizar vejiga, por ejemplo, tiene que tener todo su consentimiento informado. Y es mejor, es respaldo para ustedes. Pero lógicamente no van a decir, firme acá, señora, y no le sabes qué está haciendo firmar, no, se le explica. De acuerdo a la condición que tienen al frente a la mamita, qué tanto les aprende. Si habla quechua, tienes que traerte a alguien por ahí habla quechua para que le traduzca. Siguiente. Tratamiento de la cirugía convencional, bueno, eso creo que no es importante. Posoperatorio, sí. Iniciar vía oral, de acuerdo a lo que es. Si ha sido perforada, lógicamente que no, va a demorar. Si no ha sido perforada, sí se puede dar vía oral. Yo veo que ahora, casi al tercer día, la mayoría de niños de entre 7, 12 años le dan de alta al tercer día, cuarto día. ¿Ya? Los antibióticos y en aguda 24 horas, pero complicada va hasta 10 días. Analgésicos de ser necesario. Siguiente. Bueno, un poco de los métodos que siguiente, las incisiones, ahí pueden ver, o no sé si se logra ver al fondo.
Se logra ver algo porque abrimos la puerta por ventilación, pero no sé, miran. Ya, siguiente. Ahora, traumatismo abdominal cerrado. Entonces, ¿en qué porcentaje lo tenemos? Aprox 10 a 30% de los politraumatizados. Ejemplo, un accidente de tránsito es frecuente, pero ahorita ¿saben qué es frecuente? Ya me quedo cansada yo porque da pena. Los niños se caen de cabeza, bueno, del techo del segundo piso. Ahorita hemos tenido un niño, está ha perdido la movilidad de las piernas porque ha caído del quinto piso. O sea, yo no sé qué hacen los papás. O sea, de repente tomar a un lado y dejar a los niños así. Cuando hacen una parrillada, no lo sé. Pero ¿a quién debíamos apretar el cuello? A los papás. Eso es una negligencia de ellos. ¿Ok? O a veces también los niños que ruedan están en un cochecito y a veces el niño no. O en los andadores famosos anda y si no tiene un tope en la escalera, rodan y va a haber muchos problemas. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más decimos? Hay contusiones y hay también heridas penetrantes, ¿no? Y lo más importante es ver si hay lesión de víscera sólida, porque es lo que sangra, sangra demasiado. Siguiente. Bueno, hay que preguntar la historia del accidente de tránsito, la caída, como les estaba diciendo, o el maltrato familiar que nunca hay que... Había una vez una familia bien rara que se había tirado al niño de acá para allá, se lo volvieron a tirar, claro, era un lactantito. Pero si solo lo tiré, o sea, que ahí no se produjo nada, de verdad. O sea, encuentran casos que hay que un poquito ser más allá. O sea, a veces se tiene que preguntar separado a la mamá y separado al papá. Porque digamos que se le cayó de la cama, no quieren decir, o se le cayó de alguna forma y sabe que el papá lo va a golpear por decir a la mamá, entonces no dicen nada. Entonces eso hay que separar. O a veces viene la suegra y exagera todo en contra de la nuera. También hay que tratar de separar eso Ya hemos dicho el cuadro clínico, dolor abdominal, hipotimia, porque va a haber sangrado, vómitos, distensión abdominal y otros datos. Puede haber también fracturas costales, por ejemplo. Entonces, el niño no tiene neumonía tanto, puede tener un hemotórax o las costillas que son fracturadas, duele, presenta mucho dolor. Siguiente. En examen físico, primero el ABC, lógicamente, si llega en paro respiratorio, qué sé yo. Aquí, no sé si logran ver atrás, pero aquí está moradito todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya más que seguro, más que seguro. Signos de reacción peritoneal, distensión abdominal, perforación de víscera hueca o víscera maciza. Los exámenes, el hemograma y el hematocrito que se hace prácticamente horario cuando tú tienes ese diagnóstico para que veas si va sangrando. Si llega, digamos, a sangrar por una herida, por una fractura, abierta, lo que fuere, pero llega al hospital, ¿cuánto tenía? Las mamás más o menos en los niños que están controlados saben, tenía 13 de hemoglobina, 12 de hemoglobina, qué sé yo. Y ahora, ¿cuánto le sacas si tiene 6? Entonces, ¿es importante o no es importante? Ya, no tiene 6. ¿Cuánto tenía señora? 12. ¿Cuánto tiene? 10, más o menos. Lo observas y vas haciendo seriado. Si se te empieza a bajar, olvídate, tienen que entrar corriendo a sala. Muchas veces han llegado niños así o pacientes igual, adultos, y la historia le hacen post-operación. ¿Me entienden? Suben a sala de frente. Alguien de trauma show lo acompaña, entra a sala, abren y ya, para poder salvar a los niños. ¿Ok? De imágenes, la radiografía, ecografía abdominal y la tomografía, que es el gol estándar. Miren el neumoperitoneo y aquí también se puede ver en la tomografía. Esta zona negra que se ve alrededor del hígado. ¿Ok? Siguiente. En el traumatismo abdominal cerrado vamos a ver indicaciones de las tomografías, porque a veces algunos médicos tienen mucho temor a la tomografía. O sea, ahorita, antes de la pandemia, venía un niño cualquiera que necesita una tomografía, se la indicábamos y el CITEN, que es una empresa prestadora de servicios en el Honorio Delgado, le sacaba y le cobraba al hospital. Pero vino la pandemia y ustedes saben que han cambiado muchas cosas y miraron cuánto debe el hospital para pagar. Habían sacado 500 tomografías y le había pagado 20. ¿Sigo trabajando o no sigo trabajando? Chao, entonces. O sea, por el CISA, porque el gobierno tiene que pagarle. Entonces, ¿qué hacen ahora? ¿Qué pasaba? Paciente con CIS, las tomografías para COVID, pagado. O sea, todos los que tienen CIS, si tú necesitas una tomografía en el Honorio, hay que pagar. En cambio, en el Goyeneche no se paga. Por eso cuando nos vienen mamitas muy pobres, hacemos referencia al Goyeneche para que tomen la tomografía. Pero ¿saben cuánto demora eso? Unos 5 días o más. Entonces, a veces aburre. ¿Ok? Sospecha de lesión intraabdominal, mecanismo de lesión,
manillar de bicicleta o cinturón de seguridad, imposibilidad de realizar una adecuada exploración abdominal, pacientes con equimosis en pared abdominal, como les he enseñado, hematuria macroscópica, etcétera, empeoramiento del caso clínico. El tratamiento, nuevamente, como el de la apendicitis, ¿no es cierto? NPO, hidratación, observación, transfusión de paquete globular, que es lo más importante para recuperar a tu paciente. ¿Está bien? Por eso les digo, esa bajada es lo que tienes que sospechar cuando es brusco. Antibiótico terapia y control seriado de hemoglobina, rayos X de abdomen y ecografía. Siguiente. ¿Qué más? Indicaciones de laparotomía que pueden, o sea, cuando hay sospecha que sí, que no, o a veces es retroperitoneal, no nos va a ayudar mucho el examen físico. ¿Estamos? Entonces, lo que se decide entrar es por una laparotomía exploratoria. ¿Ok? Siguiente. Obstrucción intestinal. Ya hemos dicho que en niños va a haber, bueno, si empezamos de neonatos sería la enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, cuando traen el meconio muy, muy espeso, ¿no es cierto? Luego tenemos, o sea, obstrucción luminal en caso de invaginación intestinal, que ya les he dicho, el doctor de verde que se está durmiendo. A ver, ¿qué es una invaginación intestinal? Al vólvulo, no, no se parece al vólvulo. A ver, otro que no esté dormido, cualquiera. Ya lo he dicho yo, hace un rato lo he dicho. Repite. Repite, tú, doctor de café, de moradito, no sé. Tú, sí. ¿Qué dije de la invaginación? Introduce la cabeza en el intestino. No, ¿cómo vas a decir? Sí, está durmiendo también. Tiene ojo abierto, pero está durmiendo. Dime, dime. Delgado. Sí, generalmente es a esa altura, en el cambio del intestino delgado y empieza el grueso, generalmente se introduce, generalmente porque el grueso es de mayor diámetro, entonces el delgado se introduce y forma como una salchicha en el abdomen. ¿Estamos? Parásitos, ya hemos hablado, tumores también es más raro, extraluminal, bridas de adherencia, es lo que decía, cualquier paciente que entra por una laparoscopia exploratoria, por un apendicitis o cualquier acto operatorio, esto es lo más frecuente que va a seguir en los años posteriores que pueda presentar. Válvulas, hernias, y para el diagnóstico, el antecedente de cirugía previa está en primer lugar, antecedentes de hemitiasis, o sea, los ascaris, la edad, cuadro típico, dolor abdominal, vómitos, biliosos o fecaloides. ¿Cuándo es bilioso? Obstrucción alta. ¿Y cuándo es fecaloide? Cuando la obstrucción es baja. Ausencia de eliminación de gases o heces, fiebre y signos de sepsis. Siguiente. ¿Cómo hago el diagnóstico? En la obstrucción hay distensión abdominal. ¿Estamos de acuerdo? La masa palpable en caso, por ejemplo, de la invaginación. El dolor va a ser continuo y, lógicamente, cualquiera de esa obstrucción, que de la vuelta también hay mal rotaciones, por ejemplo, que niños pequeños de meses presentan, que han traído mal rotación intestinal. Entonces, cuando solo hay, o sea, a ver, a un intestino, ustedes le ponen fierro caliente y no pasa nada, pero si lo distiendes, ahí viene el dolor. ¿Ok? Entonces es muy doloroso esto, muy, muy doloroso. Y hay que ver. Estas masas palpables, como les decía, puede ser también. Ustedes tocan, ¿por qué? Porque hay niños estreñidos también, juntan las heces y hay ahí como cuerdas. Eso no es invaginación, es estreñimiento. Por eso es importante la anamnesis que ustedes toman, en todo es importante. ¿Qué exámenes voy a pedir? Hemograma, CPKMB, exámenes como rayos X de abdomen, todo lo que es abdomen tiene que ser de pie en esta patología. Ecografía abdominal. Siguiente. El tratamiento preoperatorio, prácticamente parecido al otro, cirugía convencional en el tratamiento. Bueno, la incisión no les voy a pedir porque ya eso es para esto. Y la laparoscopía controversial. Siguiente. Manejo postoperatorio, iniciar vía intestinal. Por eso les decía, si no ha producido la necrosis y no se ha cortado el intestino, más fácil se va a iniciar más rápido la vía oral. Pero si ha habido necrosis y ha habido un pedazo que no lo van a dejar necrosado, se tiene que cortar y hacer anatomosis término-terminal. Muchas veces no se puede hacer porque fue un gran pedazo que cortaron, un gran longitud de intestino. Entonces de repente hacen una colostomía hasta que baje todo, hasta ver cómo van a unir boca a boca el intestino. Entonces acá, esta está viable, esta está más o menos y esta ya está necrosada. Siguiente. Igual como pueden ver, pasemos a divertículo de Meckel.
¿Cuándo lo vamos a sospechar? Buscando a menudo, pocas veces encontrado. Siempre es el divertículo M, que es como cuando no encuentras, por ejemplo, apendicitis, no encuentras las características que uno conoce como más frecuente, le echas la culpa a otros diagnósticos y a veces pues aciertas, ¿no? O entran por una apendicitis y no es eso, y se trató de un divertículo de Meckel. ¿Está bien? Hay ligero predominio en varones, la regla de los 2% de población, menos de 2 pies, 2 pulgadas de largo, 2 mucosas heterotópicas en menores de 2 años. Y el cuadro clínico es variado y depende de la edad de presentación. Siguiente. Divertículo de Meckel, tenemos del tipo obstructivo, hemorrágico e inflamación. Yo creo que lo pueden revisar esto. Siguiente. Siguiente, esos son los estos. Y la invaginación intestinal. Muy bien. Es más frecuente en menores de 2 años. Eso tienen que meterse a la cabeza. A ver, 1 de 3, ¿puede presentar? Sí, la respuesta es sí. Pero siempre les han enseñado la campana de Gauss. Ustedes tienen que trabajar con lo que está en la cima, en todo tipo de enfermedades. ¿Estamos? Lógicamente, si se sale de lo que frecuentemente tú debes encontrar, entonces ya vas pensando para este lado o para el otro lado de la campana de Gauss, ¿ya? Entonces, es frecuente en menores de 2 años, 50% de los casos van a ser en menores de 1 año, o sea, son lactantitos la mayoría. Niños bien nutridos, no son desnutridos, no son aquellos mal cuidados, no, niños bien nutridos sin antecedentes quirúrgicos que debutan con un cuadro obstructivo. Y ahí ustedes pueden ver en la imagen. La invaginación de una porción del intestino en otro, como decía su compañero, delgado a grueso, que es lo más frecuente, ileocólicas, y también tienen de los otros, ¿no es cierto? Entonces, sigamos. El cuadro clínico, la edad ya hemos dicho. Dolor abdominal tipo cólico, en este sí no es como la apendicitis. Tipo cólico hemos dicho. ¿Quién de ustedes no ha sufrido de una diarrea o de un dolor tipo cólico? ¿No es cierto? Viene, tuerce, te duele y después como que se relaja el intestino y otra vez pasa. Ese es el típico cólico o dolor abdominal en esta patología. Llanto incontrolable, ¿ya? Cuando la mamá carga al bebé, digamos un niño que tiene diarrea, se me ocurre. Entonces le das confort, no quiere contigo. Bueno, señora, cárguelo, a ver, pasélo un poquito. Y se calma. Te acercas y llora. Te vas y se calla. ¿Está enfermo o no está enfermo? No, ¿no es cierto? O sea, tiene miedo al doctor. Esa parte tienen que ustedes saber detectar. Estamos, en cambio, si yo me acerco, llora el niño, le digo a la mamá, cárguelo, aléjese de nosotros, no duermas. ¿Me entienden? Y se va y se calla, ¿no? Pues viene, ya, tenía un paciente que de verdad nos hacía reír ya. Llegaba al consultorio, ya lo conocí, es un niño con sobrecurrente, tipo asma, mujer era, 2 añitos, pero se dan cuenta, pues. Y mi consultorio era en el 2º piso, y ya llegaba a la puerta, no sé cómo, y lloraba. Yo tenía que hacerla pasar, interrumpiendo lo que sea, le examinaba, sabía que no le iba a hacer más porque yo no pongo inyecciones, y se calmaba recién. Pues si yo estaba atendiendo, no podía atenderle, lloraba. Entonces ya sabíamos, entre señora, y le examinaba, ya vaya a esperar su turno, y ya se calmaba el niño. ¿Entienden? Entonces, estos son los periodos de llanto que no calma. Distensión abdominal, los vómitos, y esto, que es importante. Y vean en la imagen. ¿Qué es? Deposiciones en jarabe de grosella. Por eso dicen que es patognomónico. Fiebre y somnolencia. Todavía de repente acá se ve un poco rosado, pero los de atrás, miran, a veces es más rojizo, más color vinoso. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué voy a hacer? ¿O qué se va a ver? La reptación, o sea, como que el intestino es como una culebrita que empieza a mover, masa palpable en el hipocondrio derecho, el signo de Dance, los exámenes, el hemograma, rayos X de abdomen, ecografía abdominal. Siguiente, como vean, ustedes estos 3 son el patrón que más frecuentemente voy a pedir. Siguiente. Tratamiento va a depender del momento del diagnóstico. Nuevamente, o sea, si es que está perforado o no. Reducción, o sea, o igual, ha entrado, se ha detectado pronto. Me acuerdo una vez en el Honorio Avenido, no me acuerdo si era hijo de médico o alguien que conocía nuestro servicio, porque él podía estar en una clínica, podía estar, ¿no es cierto? Antes no habían tantas clínicas como ahora, es cierto. La más antigua es la clínica Arequipa, pero quería que lo opere el doctor Sosa, que fue uno de los doctores que yo encontré en mi época como cirujano pediatra. Muy buena gente, porque se peleaba con su esposo, pero venía a 3 de la mañana a operar, así no le pagaban. Y lo trajo para que lo opere ese doctor. Y el papá, o sea, pues vuelvo a repetir, era una persona culta, no me acuerdo si era médico o no, pero es como que entendió el problema, y la mayoría de los papás hacían más pobres,
tienen un celular y están buscando ahí la enfermedad que uno le dice, el diagnóstico, por si acaso. Y el otro día también me dijo, había una señora polierudita que ha venido de Arcata, puede ser, con su niño malito, con una neumonía, y yo le decía que lo calme, pero me dice, doctora, más importante es su TikTok, está riéndose con los TikTok y no atiende al niño, imagínense. No hay que ser tampoco tan viciosos, ¿ya? Y cuando tú entras, o sea, si se diagnostica pronto, no va a estar dañado el intestino, entras y solo lo quitas, lo retiras, lo acomodas y chao rosa. Pero cuando no, tienes que cortar. Si ya sufrió, si pasó más tiempo, entonces se tiene que cortar. El postoperatorio parecido a los otros. Siguiente, pueden leerlo, creo eso. Ya, siguiente. Imágenes que les traigo, siguiente. Y la hernia inguinal incarcerada, que es otro problemita. Muchas veces no se nota mucho porque cuando el niño llora intensamente, se nota la hernia, o cuando chilla, cuando grita, y esto nuevamente se pone a su sitio. Por eso es que los papás a veces no miran, ¿no? Digamos, lloran, lo cargan, lo paran, le dan su lechecita, le tratan de dar confort, pero no se dan cuenta hasta que ya se encarcera. Siguiente. Bueno, es ya un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El diagnóstico es clínico. Todo médico debe estar en la capacidad de diagnosticar un abdomen agudo. Por lo menos, chicos, cualquiera de ustedes, ¿qué van a hacer al próximo año? Internado. Si están en el Seguro Social, en pediatría, buenas noches, doctor, ¿cómo te llamas? Fabián, te dejo mi sello, chao. Y me voy a dormir, por si acaso. En el Honorio no es así. En el Goyeneche no tanto. Pero ¿qué harán ustedes ahí cuando, no han aprendido estas emergencias? Y les dan el sello y chao, hijo, chao. Entonces, uno, o te puedes poner a temblar y ¿qué voy a hacer? O, ahora ya que les estoy diciendo, no postulen para al CASE, ¿no? Si no quieren estar ahí. ¿No es cierto? Claro, pues si ya saben. O sea, ustedes saben a dónde van a ir. Los que han estudiado tendrán más coraje para ir a esos lugares solitos y van a atender. Pero más allá de eso, donde vayan, generalmente van a estar acompañados. Cuando salen al CERUM, ahí va a ser. Ah, no se preocupe, doctora, pero yo pongo para acá abdomen agudo quirúrgico, a ver cómo era la apendicitis, no me acuerdo, pero acá está todo. Acá está todo. Y si vas a un sitio de la punta del cerro donde no hay internet, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Venir al equipo un ratito a mirar y volver a subir? No lo sé. Por eso es que tienen que estar preparados. Este curso es de emergencias pediátricas, ¿ok? Entonces yo trato de enseñarles algo, pero si ustedes me van a venir a hablar, a sacar ahí, devuelve el celular, joven doctor, devuélvele, no voy a decir que me lo he llevado. ¿Le has devuelto? Ya. Pero yo les voy a quitar de verdad el celular. No me gusta, o sea, o me atienden o no me atienden, chao, punto. Se van, les pongo una asistencia y listo. Lo que sí está mal es que anteriormente teníamos más clases, ahora solo tenemos 5, ¿no, Mapi? Por fase. Entonces solo va a estar permitido una inasistencia. Ese es el error que hay, que voy a ir comunicando. Ya acá está la C y la D, ya saben, ¿eh? Delegados. Pasen la voz. Segundo lugar, es la mano del cirujano institución clínica que determinará el diagnóstico. Porque, vuelvo a repetir, nosotros no operamos, salvo que sean cirujanos, pero no, los que van a ser cirujanos ya no, ya tienen esa responsabilidad. Porque muchas veces entra y ¿qué hubo? Está operado de apendicitis, ¿qué han encontrado? Una, ¿cómo dicen? A ver, un apéndice avergonzada. ¿Qué quiere decir? Normal, normal. O sea, efectivamente los papás a veces no saben qué es eso, ¿no? A papá se le dice, pues ya, ¿qué vas a hacer, pues? Porque si has entrado, se dice, así está normal, te la quitan, por si acaso. Porque ya, pues ya fue sometido al acto quirúrgico. Siguiente. El abdomen agudo por peritoneus hay que saber palpar. En abdomen agudo oclusivo hay que saber auscultar. Y en el hemorrágico hay que saber interrogar. ¿Ok? Next. ¿Qué hora es? 3:30. ¿Estamos? Para hacer el siguiente. Ya, el siguiente. El siguiente es más cortito. ¿Eh? Ya, párense. ¿Para qué me han dicho Ash? A ver, párense. ¿Dónde van? ¿Al baño? Ya. ¿Asfixia? Sí, no, así para asfixia de tratamiento. En PPT, no sé, está bien como estamos, está bien, ¿no? Rápido, ¿ah? Creo que salen a dar besito a su novio y regresan en vez del baño. Ya, a ver, doctor, dirige, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se llaman los aeróbicos? ¿Se llama? Coreografía, a ver, diga una coreografía para que hagan. Sí, Diego va a dirigir la coreografía que vamos a hacer, ya. Rápido. Los dos brazos, ya pues, di. Dime.
No quiero venir de 3 No, hasta las 5 ahorita terminamos. ¿Sí? Claro, esto es 15 minutos y después viene el otro grupo. Ah, Porque no te pongo en asistencia. Vaya. Ya, a ver, ya que está diciendo el doctor Diego, no hacen caso. A ver, vamos a llamar entonces acá adelante los que no hacen caso. Ya, siéntense. A la próxima, por favor, alguien va a traer música y ponemos música y se ponen a bailar para que quemen calorías. Este tema es corto, no es difícil, pero no sé por qué en el examen no me contestan. Así es que, ya. Si hacen bulla, tengo que gritar, voy a terminar mal. Sigue, adelante. Bueno, ya conocen ustedes la anatomía, ¿no es cierto? Y la epiglotis, cuando comemos, se cierra para que no se pase nada sólido ni líquido a la tráquea, ¿verdad? Y pase el bolo alimenticio. Esa es la mayoría, esa ala o solapa del cartílago está ahí, que la pueden ver. Comparten en la tráquea del esófago un orificio atrás de la garganta, que es la orofaringe. Y la epiglotis actúa como una tapadera para que no ingrese ni agua ni sólidos, ni partículas. Por eso cuando tú te atoras, dices, pucha, ya me pasé un arroz, o unas micropartículas de pancito, ¿no es cierto?, cuando estás comiendo. O a veces agua. Creo que con lo más que nos atoramos es el agua, ¿no es cierto? Bueno, toses y generalmente si botas todo, eso se absorbe también, no va a pasar mayor cosa. Siguiente. Bueno, lo mismo, ello permite que los alimentos pasen al esófago y que no llegue a la tráquea. Pero de vez en cuando la epiglotis no se cierra suficientemente y esto es más frecuente en los niños con PCI, en los niños Down, en los niños hipotónicos. Cuando el niño tiene hipotonía en todo lo que ustedes ven, músculos externos también sucede ahí. Más aún cuando hay un niño que tiene laringomalacia, un niño que tenga laringotráqueo-broncomalacia. Puede haber solo laringomalacia, o sea, no, las estructuras vienen suaves, débiles. Entonces, en vez, tomen aire, a ver, todos tomen aire. ¿Qué pasa con su tórax? Se expande. Botan el aire, ya, se chupa, ¿no es cierto? Cuando a un niño con laringo, tráqueo, malacia, le dices, toma aire y el tórax se chupa. Pues es al revés, porque todo esto, la tráquea y los bronquios vienen así suavecitos. En vez de abrirse esos anillos que sirven para tragar aire, se colapsa. ¿Estamos? Entonces, eso puede suceder y, bueno, se dice que el alimento se ve por otro conducto. Siguiente, creo que es lo mismo. Ahora vamos a hablar de atragantamiento. Siguiente. Sigue nomás, sigue. Ese es el signo más patognomónico, ¿no es cierto? Bueno, el atragantamiento sucede cuando se produce un bloqueo de las vías aéreas superiores donde debe pasar el aire, no puede respirar. Siguiente. ¿Qué puede ser con alimentos gruesos? Porque a veces la mamá no tiene esto y le dice al hijito de 8 que cuide al niño de 1 o de 2 y ahí hasta le está metiendo la tuna, no sé, o sea, hacen cosas, no saben, no se debe dejar eso. Y la mayoría va a ser por accidente, ¿no? Y durante las comidas. Siguiente. Puede ser causado debido a una mala deglución, es lo que les estaba diciendo, ¿no? Tienen trastorno de deglución. Todos los niños con parálisis cerebral, PCI, todos los componentes neurológicos generalmente son secuelas de una meningitis, por ejemplo, tenemos niños ahí. Ya puede ser causado por la mala deglución o por atascamiento de los juguetes. La edad del niño, ustedes tienen que saber, y siempre ahí, cuando tú vas a regalar a tu sobrino, ¿qué es lo primero? Tiene 2 años. ¿Qué haces, doctora? ¿Qué haces? Te dice, vas a regalar algo a un niño de 2, de 3. ¿Qué haces? ¿Qué hacen, pues? Van al mall y miran ahí, le quieres comprar un juguete y volteas. Y ahí dice, ¿no? ¿Para qué edad? ¿Por qué? Porque los juguetes grandes deben ser para los niños, para que no estén poniendo la boca. O sea, un Lego, no le vas a dar esos Legos chiquititos a un niño pequeño, se va a poner acá, la oreja, la nariz y a todo lado. ¿Me entienden? O sea, eso es lo que hay que tener cuidado y siempre conversar con los papás, ¿no? Pero lógicamente un papá que no tiene plata, lo que ha quedado del hermano mayor le va a dar. Hay que tener cuidado. El otro día hemos tenido un niño que se ha atragantado con un mote, tenía 9 meses, creo, o 10 meses. ¿Cómo? Puede ser que tenga dientes ya, pero ¿cómo puede ser que a un niño de 9 meses le van a dar un mote? Cuéntenme. Se atragantó y se fue para el pulmón. Entonces estábamos llorando acá. Se movió Silitierro con el director a la jereza, llévenselo al niño, porque nosotros, soy neumóloga pediatra, somos 3 ya en el Honorio Delgado, pero no tenemos fibrobronco. Y se necesita un fibrobronco rígido, no los normales. Y se necesita pinzas para extraer el cuerpo. Entonces, anteriormente se mandaba a los niños en avión.
el SAMU suele venir a llevárselo. Ya en la pandemia mandó a muchos niños también y era más fácil, ahora es más difícil, que nos hagan caso. Entonces, ¿qué han hecho los directores? Han llamado a Lima y ha venido el equipo acá, ha entrado a nuestra sala de operaciones, lo ha sacado el cuerpo extraño y se ha ido. Mejor, ¿no? Y el otro día hemos mandado con un tostado a un niño también a emergencias pediátricas, era parientes de médicos también. Y nos llamaban de todos lados los papás, los tíos, los abuelos, los conocidos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues no tengo. Pero ¿de quién es también eso negligencia? ¿Cómo van a darle un mote, un tostado a un niño chiquitito que no sabe ni comer? O sea, masticar. Siguiente. Entonces hay que tener cuidado con los objetos. Sigue. Todo la ponlo. Ya, ¿cuáles son las causas más comunes? Sigue, pon todo. Alimentos mal masticados, juguetes, monedas, eso es lo más frecuente. A veces los que extraen cuerpo extraño son mis compañeros, por ejemplo, hay 2 doctores apellidados Falcón que están en emergencias pediátricas. Y casi de todo Lima también les mandan allí porque ya se han vuelto expertos en extraer cuerpo extraño. Si ellos les contaron o toman fotos, no saben todo lo que se pasa, no saben. O sea, es un museo de todo lo que pasa. Siguiente. Entonces, en lactantes y niños, cuerpos extraños, monedas, llaves, botones, canicas, juguetes pequeños, piezas de juguetes, alfileres, baterías de reloj, ahí sí ya la cosa es grave. ¿Eh? Ahí la cosa es grave, porque esa pila de reloj sobre todo va perforándote todo. Mientras no la saques, va perforando todo, por si acaso. ¿Qué más tenemos? Pepas de ciruela o durazno. Sí, ahí está, miren, ahí está lo que recolectan los que... ¿Esto qué es? Un tornillo de plástico. Estos son los pinchazos por las agujitas que se pinchan el franelógrafo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, se pasan alfileres. Y el alfiler, si está abierto, piña, pues no va a salir. A veces así, cuando hay un objeto que no puede salir, se tiene que hacer a cielo abierto, o sea, se tiene que hacer una incisión. O sea, nosotros para sacar el cuerpo extraño entramos por nariz o por boca, con nuestro fibrobronco llegamos, introducimos la pinza y se coge y se saca. ¿Me entienden? Pero si es un alfiler abierto y tú lo vas a sacar, lo más probable es que se incruste, ¿no? Va saliendo, plic, se quedó ahí, no sale. Salvo que te lleves la mitad del esófago. Siguiente. Bueno, las incidencias ocurren entre 6 a 3 años en adultos en enfermedades psiquiátricas, lógicamente. 98% es involuntario y hay mortalidad, ¿no? Siguiente. A ver, vamos a ver ahora los tipos de atragantamiento, que va a ser parcial y total. Yo les hago caso clínico en el examen, por si acaso, de esto. Diego, ¿qué estás haciendo? Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo? Nos damos cuenta que no está totalmente obstruida la vía aérea, cuando puede toser o hacer ruido, o por lo menos estar así. Escucharemos una respiración forzada, hay dificultad para hablar y se llama las manos, que es el signo universal de atragantamiento. ¿Y qué hay en la total? La persona no puede emitir ningún ruido, el objeto extraño no permite entrada y salida, la víctima es incapaz de respirar, presenta palidez, hay color azulado, se agita, ¿no es cierto? Hay dificultad respiratoria y finalmente va a haber pérdida de conciencia por la falta de oxigenación. Y si ustedes no saben hacer, ¿qué maniobra hay que hacer? Ah, ya. ¿Ya saben cómo se hace una embarazada, doctor? Ah, pues, ¿ves? Así los agarro en el examen. Así los agarro en el examen. Arriba del útero, hacia arriba, acá. ¿Estamos? ¿Cómo se hace a un adulto? ¿Cómo se hace a un niño, a una persona adulta? Eso es lo que van a un poquito aprender. Siguiente. La maniobra de Henry. Con eso vamos a hablar. Pero ustedes ya son médicos, pues, ¿o no? Levanten la mano ya. ¿Cuántos han atendido a sus vecinos? A ver, levanten la mano. 1, 2. Son pobres, ¿ah? Como promoción son pobres. O no se dan a conocer o pues vivían en Camaná, en Ollendo y están bien y nadie los conoce. Yo recuerdo, bueno, al menos yo era catequista cuando estaba desde cuarto de secundaria hasta, bueno, todo lo demás. Y cuando empecé a estudiar medicina yo me revisaba a todos los niños para que vayan a la climática de Camaná. O sea, son jóvenes y niños que había que revisar que estén en buenas condiciones. Yo también me moría de miedo porque no, pues todavía estaba en tercero, creo, de medicina. Pero igual tienes que afrontar, tienen que empezar. Si te escondes en tu barrio, nadie va a saber ni que eres médico. Lleguen pues de bata alguna vez. Siguiente. Bueno, en niños y adultos, estando la persona parada o sentada, colóquese por detrás, está allí, estreche sus brazos alrededor de la cintura. Incline a la persona un poco hacia adelante por la cintura y haga puño con las manos. Coloque el dedo pulgar
de su puño en contra la parte media del abdomen. Su puño debe estar en el medio de su ombligo y en la parte inferior de las costillas. Y hacer un movimiento rápido y hacia adentro y hacia arriba. ¿Ya? Les pongo en el examen, describa cómo es esto. Y ponen hacia abajo, ponen el pulgar hacia abajo. Siguiente. Ahí tienen. Entonces, esta es en adulto y en niños. Es lo que vamos a especificar. En general, ¿no es cierto? Levanta el diafragma y fuerza para que el aire de los pulmones pueda desatorar. Es sencilla, es eficaz y puede ser dolorosa o causar lesiones. Incluso podría fracturarse de repente por ahí una fractura, no sé. En bebés y los niños pequeños se recomienda una técnica diferente. Siguiente. Entonces, no puede toser ni hablar. ¿Qué significa? Que es total. Está inconsciente, tú tienes que iniciar el RCP. Vamos a hacer RCP, no se preocupe. Si está consciente, 5 golpes interescapulares, ¿sí? Vamos a ver ahorita en figuras también. Y 5 compresiones. Si puede toser o hablar, anímelo, ¿no es cierto?, a toser, continúa vigilándolo si hay deterioro de la tos o de la conciencia. Siguiente, hasta que se resuelva. En niños. Sigue. En niños menores de 1 año y después les voy a decir en mayores de 1 año. ¿Está bien? Es importante actuar de inmediato si aún reacciona y respira. Coloca al niño boca abajo y sobre su antebrazo, teniendo la cabeza 5 golpes en la espalda, como decíamos anteriormente, entre las escápulas, con el talón de la mano. Siguiente. Menores de 1 año. Número 3, ¿qué hago más? Si no, no soluciono. Coloque al niño boca arriba sobre su antebrazo. Comprima el esternón en el centro 5 veces. Repite los 4 pasos hasta que el niño comience a respirar. Siguiente. Ahora, esto de repente podrían hacer. Llega a su centro de salud. Ustedes tendrían que hacer estas maniobras y agarrar un carro, la policía, porque generalmente ustedes tienen que hacer contrato con el chamán, con el brujo, con no sé quién. Todos ayudan. Dado el tiempo, no te puedes pelear con la cultura que ya hay allí, porque si no, pones tu consultorio, va a venir un paciente y con el chamán están 50 pacientes. ¿Me entienden? Entonces, cuando llegas al serum se hace un diagnóstico situacional. Entonces, tú tienes que ver dónde está la posta, dónde está situada, al lado que tienes, al otro lado que tienes. ¿Tienes ambulancia? No, ok. Señor comandante, no sé qué, de la comisaría tanto. Cuando yo tengo un paciente grave, le voy a solicitar su ambulancia, ¿qué se llama? Su camioneta, no sé cómo se llama. Porque ahí nos traen los pacientes. Pues. Y así también trasladan los pacientes graves de las ciudades que están alejadas. Eso se llama diagnóstico situacional. Si pierde el estado de conciencia, vas a levantar la mandíbula como está ahí y la lengua. Si observa el puesto extraño, extráelo, dice, con los dedos. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, si fuera, por ejemplo, un hueso de pescado y está atravesado, no van a forzar, pues, no se puede. Ahora, pudiera ser que tengan una pincita larga. Ustedes también tienen que llegar y ver qué es lo que tienen para ayudarse. ¿Cuántas veces les decía y probablemente les vuelvo a decir que cuando estén en su centro de salud, lo primero que hagan una pollada, no para bailar con la enfermera, sino para sacar fondos para comprar un nebulizador. ¿Cuánto cuesta un nebulizador? ¿Quién sabe? 300 soles, no cuesta más. Su papá es rico, es doctor, papá, regálame al serum esto. ¿Me entienden? O sea, ustedes tienen que ponerse sus ayudas, que no cuestan tanto, porque si pides al Ministerio de Salud va a llegar cuando seas viejito. ¿Está bien? Inclinamos la cabeza del niño hacia atrás, trate de dar 2 respiraciones boca a boca. Siguiente. Ahora vamos a ver si el paciente está consciente con obstrucción de la vía aérea es parcial. La víctima tiene tos efectiva. Se le dice que siga tosiendo. No dar golpes en la espalda en este caso. Si está consciente y anime a que siga tosiendo, ¿no es cierto? No dé golpes en la espalda en este caso, son niños. Siguiente, mayores de 1 año, ya estamos en mayores de 1 año. Y nuevamente, colore el puño sobre el ombligo de un niño de lado con el pulgar hacia el abdomen. ¿Está bien? Miren las manos. Este ombligo tiene que ir a la pared del abdomen. ¿Está bien? Y con la otra mano va a empujar. ¿Hacia dónde era? Hacia adentro y hacia arriba. Siguiente. Y nuevamente ahí es igual lo que les estoy diciendo. Siguiente. Si el paciente está inconsciente, ya perdió la conciencia, tienes que hacer RCP. Si el niño no responde a estos estímulos, ya no respira, no tiene pulso, tienes que abrir la vía respiratoria y la ABC, arrodillarse al lado de la víctima, o si es niño puedes ponerlo, ¿no? A donde tus brazos estén fijos, no te vas a poner una camilla acá, o si eres chatito,
o chatita, te pones un banco. Y si no, aunque sea el enfermero al suelo y tú te subes encima, pero los brazos tienen que estar. ¿Qué es lo más fácil? Tirar al paciente al piso. Y de rodillas tienes que tener tus brazos, la fuerza, estirados. ¿Estamos? Siguiente. Las embarazadas. Si la persona pesa demasiado o está embarazada, estreche sus brazos alrededor o debajo de las axilas, coloque el puño, como hemos dicho, asegúrese que el puño no esté demasiado bajo del esternón y coloque una mano contra otra y ejecute los empujones rápido. Y continúa hasta que se descomprima. Siguiente. Si la persona está sola, están solos. ¿Cuántos viven solos? Levanten la mano. Poquitos. Antes había más. Bueno. Colocar el puño sobre el ombligo mientras se sostiene el puño con la otra mano. Inclinarse sobre una silla y llevar el puño hacia sí con fuerza y presionando hacia arriba. Continúe hasta que lo salga. Si estás solo y no sabes si esto va a, o sea, se recomienda, ¿no? Estás solo, pero no sabes si con estas maniobras vas a lograr expulsar. Entonces lo que tendrías que hacer, pues avisar a tu vecino, no sé, salir a la calle para que alguien te brinde ayuda. ¿Estamos? Siguiente. Si la persona está inconsciente, se coloca la víctima boca arriba, el reanimador se coloca sobre las piernas del paciente y con el talón de la mano y la otra mano sobre, justo debajo del esternón, presiona hacia arriba, debajo del esternón con toda su fuerza. Después se debe intentar 5 golpes entre los omóplatos, colocando la víctima boca abajo y cabeza ladeada. Siguiente. Si la persona está inconsciente, en todos los casos, las maniobras pueden repetirse, ¿no es cierto? Vía aérea, insuflaciones y dar 2 insuflaciones, hasta ahí ya pues, tienes el celular para llamar. ¿Está bien? Si está para retirar, si se lo encuentras ahí el objeto, la carne o lo que fuere, de repente puedes retirar con tus manos o con alguna pinza larga, si tuvieras por ahí, ¿no? Pero si vas a hacer peor o el niño está desesperado, a veces es mejor que no, porque esa desesperación va a hacer que se introduzca más y se termine haciendo una obstrucción total. Por lo tanto, aparecerá la coloración a su lado, primero va a haber agitación y después ya pues pierde el conocimiento, ¿no? Esos pacientes generalmente van a recibir después ventilación mecánica. ¿Algo más hay? A ver. Evalúe la gravedad. Si la tos es inefectiva o la tos es efectiva. Ya hemos dicho, creo. También ya lo hemos repetido esto. Es en cuadrito nomás. Siguiente. Ahora hablamos de asfixia. Siguiente. ¿Qué es la asfixia? Es la disminución parcial o total de la función respiratoria por falta de oxígeno. Respirable, lo que nosotros respiramos, a 0.21. Estando, lógicamente, la persona en estados normales, ¿no? Llegando a la hipoxia o anoxia. Porque a varias veces les pregunto, ¿a qué FIO ustedes están respirando? ¿Saben o no saben? 0.21, 0.21. ¿Ya? Siguiente. ¿Cuántos deportistas hay? Levanten la mano. 1. Oh, Dios mío, ¿qué va a hacer el colegio médico después? ¿Nadie sabe jugar vóley, básquet, fulbito? Doblar el codo nomás. Sigamos. No. Ahí. Sin oxígeno, el daño cerebral puede ocurrir ¿a cuánto? Eso lo tomen en el examen, por si acaso. ¿Cuánto? Repitan, pues. Ya, eso es lo que pueden aguantar, sin oxígeno. Como consecuencia de esa privación parcial, completa, rápido, gradual, el oxígeno va a producir hipoxemia y finalmente anoxemia. La pronta aplicación de auxilios puede salvar la vida de la persona. Siguiente. Hipoxia y anoxia. Hipoxia es déficit parcial y anoxia es déficit total de oxígeno. La incidencia es la tercera causa de muerte violenta en la población general después de los accidentes de tránsito. En el primer año de vida, las asfixias constituyen la primera causa. Siguiente. Tipos de asfixia. Por ausencia del oxígeno en el ambiente, confinamiento, ahogamiento, asfixia química. Por presencia de oxígeno en el ambiente o con sofocación, asfixia traumática, estrangulación y causas patológicas. Siguiente. Asfixia sin pulso. Expresa interferencias en la función respiratoria. Mecánica. Factores externos que actúan sobre mecanismos físicos. Asfixia patológica como resultado de una enfermedad broncopulmonar, cardíaca o sanguínea. Asfixia, tampoco no está de más ahí mencionar, por ejemplo, el edema, ¿no? El edema que se produce por alergia. Asfixia química producida por tóxicos. Siguiente. Y monóxido de carbono vamos a hacer en un seminario. Intoxicación por monóxido de carbono. Tipo de asfixias. Tenemos el ahogamiento, envenenamiento por gases, sobredosis de narcóticos, electrocución, la obstrucción de vías aéreas por cuerpos extraños que ya hemos hablado, la estrangulación. La mayoría de personas mueren
4 a 6 minutos después de la parada respiratoria si no ventila o si no le haces ventilar. Siguiente. Por comer demasiado rápido. Estas son las causas de asfixia. ¿Ustedes en cuánto van a aprender a comer en el internado? En 2 minutos. Si les dan 3, bueno, ya es mucho. Pero ya no es como el internado de antes, ¿eh? Se debían llamar externado, pero vienen 6 horas, no hacen guardias. Por ahí alguien le dijo que vale menos el interno que un basurero, creo, en gineco. Denunciaron a todo gineco del Honorio. ¿Y qué hacían después los doctores? Miraban al interno y se pasaban. No les daban nada, no les enseñaban nada. O sea, miren chicos, en todo lado van a encontrar todo. Acá mismo, a ver, hay gruñones, hay panes de Dios, hay gente tranquila, hay gente ofuscada, hay de todo, igualito va a ser. Ustedes se van a conocer ahora y van a seguir hasta viejos. Y después se van a reunir la producción, 25 años después que salieron, ya quedan pocos nomás, los otros han muerto, se han ido al extranjero. Así es. Pero recuerden que se deben llevar bien, porque vas a tener hijos, nietos, lo que fuere. Entonces, encuentras a tu niño, pucha, en esta época es el mejor pediatra, voy con mi nieto. Y con ese compañero no te hablas mucho, le sacabas la lengua, ese te va a ayudar con tu nieto. Por eso es que como promoción deben crecer, deben ser hermanos. ¿Me entienden lo que les digo? Porque en el futuro vas a necesitar, o tu abuelita le dio apendicitis o le dio un ACV, pucha, vas donde lo... ¡Ah! Compañero, estabas acá, por favor ayúdame, es neurocirujano. Entonces, ¿te va a ayudar o no te va a ayudar? Si es que no le sacaste la lengua, pero si es que estabas enojado, ¿sí o no? Muy bien, por eso les digo, si ustedes se portan bien en el internado, por ejemplo, hay otro grupo que ha venido a pediatría y están haciendo de voluntad sus guardias de domingo, vienen a veces en la noche y aprenden más, porque no hay tantos pues en la noche. Me dejo entender, depende de ustedes cómo se organicen. Y ahora, alguien los insulta, lógicamente no hay que dejarse insultar ni cosa por el estilo, pero tampoco se vayan al otro lado, pues, tampoco. Yo a mi hija que es médico y está ya en el último año de pediatría en el niño, le digo, si alguien te riñe por algo, tú asimila. Tuviste la culpa, tienes ahí responsabilidad en lo que sucedió. Si te gritaron por gusto y no tuviste la culpa, hiciste esfuerzo por ese paciente, así como cuando se te muere un paciente vas a sentir el dolor. Pero ese dolor va a ser compensado porque tú has estudiado para tratar a ese paciente y has hecho lo posible, has correteado, has subir las gradas, has ido a pedir favor al doctor que conteste la interconsulta. Se te murió, no te vas a sentir tan mal. Entonces, lo que les digan, lo analizan. Sirve, corrige lo que te has equivocado. Y si no sirve, vas al baño, al basurero, botan todo y ya está, se acabó. No hay rencillas, resentimientos, que te denuncien, por favor. O sea, cuando sean internos, ustedes están en formación. Si quieren que les enseñen, colaboren. ¿Estamos? Más aún, porque hay muchas de las cosas de los internos de ahora, pues no van a saber. O sea, ese es el síndrome COVID, le decimos nosotros. Porque han hecho virtual las clases. No han tocado pacientes, ¿o sí? Apenas tienen vacaciones ustedes. A ver, ¿qué han hecho en vacaciones de cuarto, de quinto, de sexto? A Miami Beach, o si no a Mejía, a estirar la pata por allá. No han ido al hospital. ¿Por qué no han ido? Nadie les va a decir que no. Si hacen su trámite, se hace una solicitud en qué lugar quieres estar, lo que te gusta, y con algún doctor te acompañas y ya está. Pero no hacen. Los de la Católica, en la USA algo hacen. Por eso les decía, esto de masticar, doctor, ya voy a terminar. Van a comer rápido ustedes, no se atraganten cuando sean internos. Comer con prótesis dentales. Estar inconsciente o inhalar el vómito. Cuando están borrachitos, varios han muerto así. Están borrachos, vomitan y se aspiran. Ni se enteran. Trabarse objetos pequeños, una lesión en la cabeza, consumir alcohol, ahí está, ¿sí? ¿Cuántos son? Mejor no pregunto. Problemas para tragar, causando ataque cerebrovascular, o sea, estás comiendo y te da un ACV. Y agrandamiento de las amígdalas o tumores en el cuello. Siguiente. Sofocación, cuando un individuo queda cubierto por un material de algo que le impide respirar. ¿Esto qué es? Una bolsa. ¿Cuántas mamás han visto ahí en los hospitales, o ya estarán mirando, que para que no le moleste el niño, le dan el celular? Y si no tienen celular, hacen esto, le dan una bolsa para que haga así, con eso se entretiene. Y después la bolsa queda en la cabeza y termina morido, ¿no es cierto? Por eso cuando ustedes vean esos guantecitos también que nosotros inflamos, no vayan a inflar muy grande, no hay que, o sea, nosotros le damos un guante inflado con una carita, pero hay que decirle a la mamá que tenga cuidado. Por ejemplo, si tiene dientecitos, eso puede masticar, y el globo o esos guantes atraganta y se va, pues cierra la vía aérea.
¿Estamos? Bueno, tengan cuidado. Se le dice a la mamá, le he hecho esto para que se tranquilice, pero cuídelo que no esté metiendo la boca ni cosa por el estilo. Bueno, cuando juegan con una bolsa. También el bebé duerme con una manta o una almohada, eso. Y acá voy a hablar de que las mamás muchas veces hay flojas en el hospital. Yo veo ahí, están 11 de la mañana, están tiradas en la cama dando de lactar echadas. ¿Está bien o no está bien? Yo digo ya, cuando es de noche, que se echen pues en la camita, porque al bebito lo dejan, ¿no?, a un ladito y ellas gorditas están en toda una cama. Y hay mamás gorditas que en su casa, mucha gente, ¿no?, que puede ser que tenga dinero, lo que fuere. Debiera estar prohibido dar de lactar en la cama. O dormir con el bebé, muchas veces, ¿no es cierto? Muchas veces por pobreza no tienen una cunita, un canastón, aunque sea, yo siempre digo, aunque sea una caja de leche Gloria que quepe el bebé, preferible ahí. Porque alguien cuando se duerme, y las mamás en la primera etapa van a estar cansadas de dar el lactar, se duermen sobre el bebé y lo van a asfixiar. Siguiente. Ahogamiento. Entonces, cuando llegan al hospital, se llama el síndrome de casi ahogamiento, porque está vivo el paciente, no se ha terminado de ahogar. Calambre en la piscina, no sabe nadar, que se hunda porque comió, ¿y qué más? Eso es lo más importante. Pero en los niños generalmente es descuido, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que los bebés vienen muertos, sin signos vitales? ¿Qué pasó? Estaba jugando, lo dejó con un juguetito y no sé qué fue a hacer, y el niño se resbaló, ya pues no, se ahogó en una tina. Siguiente. Por ejemplo, esta niña que está ahí, regresa, está con con un flotador, pero a veces no saben tirarse, o se resbalan. En las piscinas, al menos, no sé ustedes, pero yo al menos tengo que caminar como patito, o sea, hay que poner así cuando está mojado, ¿o no? ¿Cuántos se han caído al borde de una piscina? No quiero que me digan. Siguiente. Los signos de peligro de asfixia son color azulado, dificultad para respirar, tiraje, pérdida de conocimiento, incapacidad para hablar, llorar, tos improductiva, débil, o los sonidos suaves y chillones al inhalar, ¿no? Cuando hay obstrucción. Y el signo que ya sabe, ese signo es de atragantamiento. Siguiente, ya vamos a terminar. Obstrucción mecánica o atragantamiento se presenta por la introducción de objetos que hemos hablado ya, de sustancias sólidas y al aparato respiratorio que impiden la entrada y salida. Tal es el caso de los niños que se ahogan al tragar un caramelo, ese es lo otro, o chicle, ¿no? Tienen un añito, ya chicle quieren y le dan, ¿y qué puede pasar? Tu compañero está seco, que te cuente su sueño. También puede suceder cuando una persona está comiendo, se ríe y se atraganta. Siguiente. Los bebés con juguetes pequeños, lejos del alcance, deben tenerlos de los niños menores de 3 años. Niños que estén comiendo en la boca o con un juguete en la boca y que estén comiendo y corriendo, ¿no?, con el juguete en la boca. Los niños menores de 4 años no deberían comer alimentos, los niños menores de 4 años no deberían comer alimentos que se puedan atorar con facilidad en su garganta. Igual, es lo mismo que les digo del tostado, del mote. Debe ser vigilado por los papás, no con los hermanos mayores. Siguiente. Hasta ahí la clase. Preguntas de las dos clases. Listo. Tenemos 15 minutos para el seminario y terminamos. Espero terminar 5:30. ¿Está bien? Chicas, vamos. No hay ninguna pregunta. Ya. A ver, la delegada, venga acá adelante. ¿Quién es la delegada? Tú. Mapi ya ha trabajado harto. Mapi, ya te puedes ir a tu sitio. Ya, párense. Oye, los del seminario ya van a empezar. Apoyen. Mi USB. Mapi, ¿puedes sacar mi USB? ¿Puedo retirarlo? Doctora, disculpe, somos 3 personas que tenemos para comunicar. Liliana, no grabamos los seminarios. Que yo sepa, ¿no? A ver. El curso de emergencias pediátricas, teóricamente, antes, cuando yo le heredé en el 2017, era solo en PDF. Después dijeron y empezaron a hacer los seminarios. Todo lo que han recibido prácticamente, y ahora prácticamente lo toman como 4 horas de teoría. ¿Está bien? Entonces, todo entra al examen, porque se me puede ocurrir que yo estoy tomando el seminario. No lo sé. Todo entra por igual, tanto clases teóricas como los seminarios que hacemos hasta esta parte. Si se van yendo, tiene que saber su delegada que tiene que salir de algún lugar. Pero yo sabía que tiene 4:45.
¿O no voy a tener acá? No, que me Ok, no se pueden salir, ¿ah? Si no van a terminar en asistencia. ¿Correcto? Ah, no sé, pues pregunta a su delegada. O sea, ¿a qué has venido? Antes de la próxima firmado. ¿Dónde está la delegada? estaba en el ex, doctora. Solo hay 3 Ya, lo tomas en cuenta. Ya. Vengan temprano y no interrumpan la clase. La doctora Joyce me ha dicho. Las próximas clases vamos a recuperar. Ustedes son la clase que no ha hecho el primer día, el 16. Ya. Entonces vamos a ir recuperando la siguiente. Entonces no puede ser que nos vamos a tropezar con la asistencia. La asistencia tiene que venir antes para sentarse y si no, toma el delegado al polvo sin hacer ruido. Y la doctora tiene que empezar con la tarde. Porque nosotros tenemos que mandar exacto también abajo. Si no, nos descuenta. Ya, avancen. Empieza el juego. Bueno, buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con el seminario número Fuerte, 4, fuerte, fuerte. que es lo que es investigaciones con electricidad. Sigue, por favor. Niña, de verdad no se escucha nada. O sea, como gritas cuando estás en la discoteca ahí bailando, así más o menos. Por favor, a ver. ¿Quién no escucha nada? Esos dos. Acá hay dos asientos. Dice que te pongas esto. Qué caro. Hay dos asientos. Está grande. Compañía, vamos. Que no. A ver, ¿dónde hay más asientos? Allá hay dos asientos. Todo está en lo que tenemos, en nuestro informe. No como abuelitos de 80. Siguiente. Acá hay dos. Sigan, siéntense, van a escuchar mejor. Lección aprendida. Ya está la mitad de, ya no tienen que repasar tanto. Empiecen, por favor. Bueno, nuestros objetivos Guarden celulares. obtener los conocimientos necesarios sobre qué son las plaguicidas, cómo se clasifican y sus mecanismos de acción. Su Luego, monografía. lo que es aprender a identificar los signos y síntomas de una intoxicación por insecticida, para que una vez esto podamos dar un tratamiento integral a nuestro paciente. Siguiente diapositiva. Primero la definición, que era el segundo sábado de las Naciones Unidas, va a establecer que los plaguicidas va a ser la sustancia o la mezcla de esas sustancias destinada a lo que es prevenir, destruir y controlar lo que son las plagas, incluyendo los vectores de las enfermedades tanto para animales como para los humanos. Y bueno, vamos a tener lo que son sus usos. Primero va a ser el control de vectores, que va a ser la salud pública, para controlar lo que es la malaria, el dengue, la chikungunya, el mal de Chagas, la fiebre tifoidea, entre otros. Luego para la agricultura, donde se utiliza la fumigación hacia los alimentos. Luego el mantenimiento de lo que son las estructuras. Generalmente esto va a ser más evocado en lo que son oficinas, colegios o restaurantes. En lo que va a ser ganadería va a ser tanto en ovinos o también puede ser destinado a lo que también es veterinaria, que puede ser para nuestras mascotas, tanto gatos como perros. El mantenimiento de las áreas verdes, al igual que el mantenimiento de las estructuras, necesitan una fumigación. Y también en el hogar, ya que muchos productos como lo que son shampoos, insecticidas que utilizamos o los mismos desaluminantes que tenemos en casa pueden tener lo que son los plaguicidas. Vamos a ver su clasificación y bueno, la más importante según la OMS va a ser de acuerdo a su peligrosidad o grado de toxicidad aguda. Y vamos a ver desde extremadamente peligrosos hasta los ligeramente peligrosos. Tenemos la clase 1A, 1B, la 2 y la 3. Y bueno, esta clasificación va a estar expresada en lo que va a ser el daño o la dosis letal del plaguicida. Y bueno, en los extremadamente peligrosos tenemos al baratiol y al dieldrin. A los altamente peligrosos tenemos al etril y los diclorvos. Y a los moderadamente peligrosos tenemos al DDT y el clorotrano. Y los ligeramente peligrosos tenemos el malatión. Luego tenemos, de acuerdo a su vida media, de acuerdo a lo que sí es no persistente o que ya es permanente. Bueno, en los no persistentes puede ser de días hasta 12 semanas, como el malatión, que va a ser el más importante.
importante de esto. Moderadamente persistentes de 1 a 18 meses, como el parapión, que va a ser el más importante de esto. El persistente de varios meses hasta 20 años, como el DDT. Y permanentes, que puede ser indefinido más de muchísimos más años, que generalmente va a ser cuando son a base de mercurio, plomo o arsénico. También vamos a tener de acuerdo a su estructura química. Acá los más importantes van a ser los órganos clorados, ya que generalmente van a usar estos de acuerdo a su estructura química. Son los que más se usan. Luego tenemos los órganos fosforados, los carbomatos, los tiocarbomatos y piretroides. Entre estos también son los que más usados, pero el que más se usa de todos estos va a ser el órgano clorado. También tenemos derivados de pipirididos, ácidos fenolcéticos, cloromicrofenólicos y triacinas. Y por último, los compuestos orgánicos del estaño y también los compuestos inorgánicos. Y por último, vamos a tener de acuerdo a la plaga que ataca. Y bueno, como se ha visto, vamos a tener más enfoque en lo que son los insecticidas, ya que va a haber fungicidas, molusticidas, ovicida, herbicida, acaricida, rodenticida y nematicidas. Los que más vamos a tener va a ser los insecticidas y los rodenticidas en nuestro uso común en el hogar. Y bueno, a los insecticidas vamos a tener a los organoclorados, organofosforados, carbomatos y piretroides. Lo que son los organofosforados, aparte de insecticida, también vamos a tener acá lo que es el campeón, que es un rodenticida y que es muy importante para esto. Y aparte de los organofosforados, también tenemos para el uso veterinario, para lo que van a hacer el control de lo que son biojos. Y los piretroides también son importantes, ya que los encontramos también en lo que son shampoos, los encontramos también en insecticidas que tenemos en casa. Ya vamos a tener los organofosforados, que van a ser esteres del ácido fosfórico, que van a estar compuestos por un ácido y un alcohol. Estos van a ser liposolubles, por lo cual van a penetrar fácilmente el organismo y también van a ser mucho más volátiles. En el ambiente, estos se van a degradar a través de lo que vendría a ser la hidrólisis y van a tener lo que vendría a ser una alta toxicidad. Vamos a ver de que va a inhibir lo que vendría a ser la acetilcoliterasa. Vamos a ver que esto está presente en el sistema nervioso central, el periférico, la unión neuromuscular y también lo que vendría a ser los eritrocitos. Entonces, la acetilcoliterasa se va a volver lo que vendría a ser una enzima no funcional, ya que va a fosforilar sus grupos y óxidos. Entonces, al inhibir esta acetilcolesterasa va a haber mayor acetilcolina y esta acetilcolina se va a unir a los receptores muscarínicos y nicotínicos. Entonces, esto va a haber una mayor hiperestimulación y lo que me va a ocasionar va a ser un síndrome mequilinérgico. Entonces, estos organofosforados se van a absorber a través de los pulmones, el sistema digestivo y la piel. Vamos a ver de que los más comunes va a ser el clorpirifos, que su nombre comercial es el Valsartan y el Lorsartan, el fendión, que es el Valtex, y el clorfón, que vendría a ser el Buteres. Siguiente. Ya los carbomatos también van a tener el mismo mecanismo de acción, solo de que la toxicidad es menor, y van a ser inhibidores transitorios de lo que vendría a ser la acetilcolesterasa. Son esteres del ácido N-metil o dimetil, y estos se van a hidrolizar en 48 horas y va a ser un complejo reversible. El más conocido va a ser el campeón y el Vaigov. Vamos a ver el campeón va a ser el Aldicar, que vendría a ser su nombre comercial, el Temil, y también se van a las vías de penetración cutánea, respiratoria y también vía digestiva. Ya en la epidemiología vamos a ver de que las regiones más importantes va a ser Claudia. Ya las regiones.
más concentradas por intoxicación es Lima, Junín, Arequipa, Cusco, Lambayeque, Apurímac y Amazonas y La Libertad. Pero en la región, en el departamento donde ha habido más intoxicaciones, la de Lambayeque y Arequipa, que está entre una de las más mayor porcentaje, ¿no?, de intoxicación. Ahora, según la ocupación, los que más se intoxican son los agricultores, seguidos de los independientes, los estudiantes, las amas de casa y los infantes, que vendrían a ser un 6.3 de porcentaje. Ya, según las circunstancias, la más tiene un 42.5, vendría a ser la ocupacional, luego la voluntaria, que también es intencional, y finalmente la accidental, que es la no laboral. Ahora, en la región de Arequipa vemos de que la mayor concentración de intoxicaciones son los jóvenes de 18 a 29 años, con un 38.5 porcentaje, y seguida de los niños menores de 12 años, que es de un 30.8%. Ya, ahora vamos a hablar de la toxicocinética y la toxicodinámica de los insecticidas. Ya, vamos a hablar primero sobre las vías de absorción, los procesos de biotransformación y de eliminación de los insecticidas. Tenemos tres vías de... ¿Debemos seguir exponiendo o no debemos seguir? Ya. Valeria. Ya. Entonces tenemos tres vías de absorción de los insecticidas. El primero va a ser la vía cutánea, que va a ser la más frecuente y es la más frecuente en accidentes laborales, ya que los insecticidas son liposolubles y va a haber un mayor ingreso de esta por las lesiones. Tenemos la segunda vía, que es la vía pulmonar, que se va a ver más que todo en accidentes con personas que se van a dedicar a realizar los insecticidas, a formularlas. Y la tercera vía, que va a ser la digestiva, que es aquellas por intento de suicidio o también accidentales en los niños. Hay muchas formas que se van el olor es otra cosa que yo. Valeria, ¿qué más tenés? Valeria, mamá. Ya, entonces la vida media de los insecticidas va a ser de 48 horas y se va a biotransformar por vía hepática. Su eliminación, la mayor cantidad de eliminación de estas va a ser por la vía urinaria y en menor frecuencia va a ser por las heces y por el aire expirado. Siguiente. Ya, el mecanismo de acción en general de todos los insecticidas, bueno, se toma más que todo de los organofosforados, es a partir de la inhibición de la acetilcolinesterasa. Y sí, en general, para explicar un poco cómo es que se da el impulso nervioso normalmente en una persona que no está intoxicada, vamos a tener que esta es la neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica. En la neurona presináptica se va a generar la formación de la acetilcolina por medio de coenzima A y colina. Esta se va a formar en vesículas y va a pasar a través del espacio sináptico y se va a unir a los receptores muscarínicos y nicotínicos. Estos receptores muscarínicos y nicotínicos van a ser las que van a generar el impulso nervioso normal, pero también hay un regulador que es la acetilcolinesterasa que se va a encargar de regular el impulso nervioso uniéndose al receptor
para poder inhibir lo que es la formación de la acetilcolina normal y la va a hidrolizar en lo que es colina y ácido acético. Esto es en una función normal, pero cuando hay una intoxicación por insecticidas, lo que va a pasar es de que esta enzima de acetilcolinesterasa no va a estar en un regular funcionamiento y va a haber un impulso nervioso mayor de lo normal y todos los receptores muscarínicos y nicotínicos van a estar totalmente llenos y va a haber un acúmulo de acetilcolina, generando lo que es el síndrome colinérgico. De verdad, grupo se le va a bajar porque no ha traído están tapando las máquinas. Los compañeros, por ejemplo, de atrás no miran nada. Y hasta acá, voltea tu cabeza, no se escucha ya desde acá. No estás haciendo el esfuerzo de elevar la voz. Vas a terminar con gripe. Si eleva la voz, en la discoteca estoy segura que gritas. Para eso solo hay que dar un punteo porque son imágenes que son espacios tan pequeños que tienes que estar. No lo entiendo, por favor. Están dormidos, como que te dan cachetadas, no despiertan. Entonces, esto va a generar lo que es el síndrome colinérgico, generando los efectos muscarínicos y efectos nicotínicos y también efectos en el sistema nervioso central. Bueno, esto también va a dar, aparte de esto, si hay una mayor exposición al insecticida, vamos a ver el síndrome intermedio, que ya es de 24 a 96 horas, y el síndrome neurotóxico tardío, que ya es una mayor exposición de tiempo. Ya, entonces las manifestaciones clínicas que vamos a ver en el síndrome colinérgico para poder diagnosticar una intoxicación por insecticidas, tenemos tanto muscarínicos como nicotínicos. Los muscarínicos vamos a tener la visión borrosa, miosis, lagrimeo, cialorrea, diaforesis, broncorrea, broncoespasmos, disnea, vómito, dolor abdominal tipo cólico, diarrea, disuria, falla respiratoria, bradicardia, deshidratación, y todos estos se van a revertir con lo que es la atropina. Y los nicotínicos va a ser la midriasis, los calambres, mialgias, fasciculaciones musculares y se va a revertir con lo que es la oxina. En el síndrome intermedio es cuando ya ha pasado más tiempo, de 24 a 96 horas, y esta va a tener no va a tener las manifestaciones colinérgicas normales de una intoxicación de las 24 primeras horas, sino que esta ya va a tener espasmos de los músculos respiratorios, también va a haber una depresión de los reflejos tendinosos, va a haber una parálisis de los flexores de la cabeza y parálisis de los pares craneales. En cuanto a la neuropatía retardada, es cuando ya va a haber una mayor exposición de 1 a 5 semanas después del envenenamiento y se va a dar lo que es la paresia, la parálisis y la debilidad. Ya, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico principal va a ser clínico. Tenemos que preguntar al paciente o a su acompañante en cuánto tiempo de exposición ha tenido, los compuestos que ha podido estar expuesto y la cantidad, si es que es posible, del componente. En cuanto a la sintomatología, lo que vimos anterior, los efectos muscarínicos, los nicotínicos y el olor característico. Las exploraciones complementarias que lo vamos a ver más adelante y la mejoría de los síntomas tras la administración de la atropina. Ya, entonces en los exámenes auxiliares vamos a ver que son de ayuda, pero en sí el diagnóstico va a ser 100% clínico, pero nos podemos ayudar del hemograma que nos va a presentar lo que es la trombocitopenia, leucopenia, eosinopenia, leucocitosis con neutrofilia y linfopenia. También podemos ver que las enzimas hepáticas van a estar disminuidas, la glucosa va a estar en hiperglicemia, los triglicéridos, los electrolitos, perdón, va a estar en hipercalemia y hipoglicemia. Y en cuanto a los exámenes imagenológicos, esto va a ser especialmente para aspiraciones o cuando se va a dar una aspiración del insecticida. Vamos a ver lo que es la neumonitis química, broncoaspiración, edema agudo de pulmón en casos más graves, y esto se va a tomar 6 horas después de la aspiración. Siguiente.
Y también los niveles de colinesterasa que nos van a ayudar para saber el nivel de gravedad en que está el paciente. Por ejemplo, los de mejor, lo que mejor nos va a ayudar para poder diagnosticar esto es los niveles de colinesterasa eritrocitaria y sérica en general, porque nos van a decir qué tanta toxicidad tiene el paciente. Y son utilizados para tener la aproximación de los niveles de toxicidad en el tejido nervioso. Vamos a ver que hay diferentes tipos de métodos para poder realizar estos exámenes, pero usualmente no están disponibles en los hospitales, pero los más importantes son los espectrofotométricos y todos se basan en muestra de sangre y los valores normales acá, que están acá, que son de 2.3 a 3.5, pero cada uno de los métodos tiene sus diferentes valores normales. Bueno, siguiendo con lo que es el tratamiento, primero... ¿Qué ha pasado? ¿Se han juntado la más bajita? Yo tenía esperanza en sí. Porque ya, yo les digo, la nota está bajando. No voy a escuchar, tienen que elevar la voz. Ya. Bueno, hasta lo que es manejo inicial, primero tenemos que seguir la regla del ABCD, que consta, ya sabemos, en vía aérea, aseguración de la respiración, circulación, también evaluar lo que es déficit neurológico y descontaminación, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. También es importante instalar 2 vías intravenosas para los posibles requerimientos que pueda tener el paciente y periodo de descontaminación, oxigenación, lavado gástrico y por último el manejo específico. Bueno, una parte importante es la descontaminación y va a depender mucho de la vía de entrada con la que haya ingresado el tóxico. Por ejemplo, si es en la vía respiratoria, vamos a tener que trasladar al paciente hacia un área ventilada y sacar cualquier cosa que pueda estar obstruyendo la expansión de la respiración. Si la vía de entrada es cutánea, tenemos que eliminar toda la ropa del paciente y siempre con los CPPs adecuados. Y también lavar todo el cuerpo del paciente o la área expuesta con agua y con jabón. En el caso de que sea mucosa, específicamente en los ojos, se lava por 15 minutos solo con agua y cada ojo aparte para evitar lo que es, la contaminación cruzada. Y cuando la vía es digestiva, es importante aquí ya la ayuda médica porque vamos a necesitar el lavado gástrico. Y mientras va llegando la ayuda médica, también es importante decirle al paciente que no se induzca al vómito y que no ingiera ningún alimento, específicamente leche o aceite, porque puede aumentar lo que es la absorción. ¿Sí? Bueno, ahora lo que es administración de oxígeno, a todo paciente intoxicado se le debe administrar oxígeno al 100%, excepto en los casos de la intoxicación sean moderadas a severa o su estado mental esté deprimido. En este caso hay que proceder a la intubación, succión y ventilación continua. Y es importante evitar el uso de la acetilcolina como relajante muscular porque cuando usamos la acetilcolina va a estar disminuida y por lo tanto la vida media de este fármaco lo va a prolongar. Y bueno, en cuanto a lo que es el lavado gástrico, pueden observar ahí los materiales que necesitamos. No pusiste ahí la primera hora, pero en realidad un lavado básico se puede hacer dentro de las 2 y de las 3. Por eso, chicos, por ejemplo, tienen una joya, entonces, al internado también, porque también me gusta la promoción, entonces, por ejemplo, estás en la joya, tienes un paciente, pues, por favor, a ver si no tenía con qué. Esa es la parte que ustedes tienen que hacer. Tenéis que comprar una zona fotográfica por su casa, los tamaños, no sé. O hacer que haya en la farmacia para hacer el lavado básico. Porque si esa flauta manasta me lleva de equipo de sentido, o no puedo ya hacer el lavado, y esa persona ya se absorbió por los demás. ¿Me dejo entender? Por eso es importante esto, lavado básico. Por favor. Sigue. Ya. Entonces, el procedimiento para hacer el lavado gástrico
Y posicionamos al paciente en la posición de Nebur, que es más o menos de 15 a 20 grados, y en posición de decúbito lateral izquierdo. De ahí se procede a colocar la sonda y asegurarla a través del estetoscopio, ¿no? Para ver si pasa el aire. Y se empieza lo que es el aspirado gástrico. La primera muestra del aspirado tiene que ser llevada al análisis toxicológico, y ya después se empieza a instalar más o menos de 10 a 15 mililitros por kilogramo con suero salino. Aquí es importante que el suero sea tibio, ¿no? Y también es importante que sea agua. Y mientras se va instalando el suero salino, también es importante ir masajeando el cuadrante superior del paciente. Y luego se vuelve a repetir el mismo ciclo, ¿no? Después es aspirar, instalar y aspirar, más o menos alrededor de 12 a 14 veces hasta que veamos nosotros que el líquido salga limpio y claro, y como máximo podemos instalar hasta 3 litros de suero salino. Y bueno, en indicaciones es importante hacer todo este procedimiento durante las primeras horas, donde el tóxico es de un contenido bien importante. Y en las complicaciones, las más importantes, tenemos neumonía por aspiración, perforación esofágica y gástrica. Y en contraindicaciones, aquí es importante que el paciente esté consciente y que no tenga ningún tipo de riesgo, como riesgo de hemorragia o riesgo de perforación. Y también, si está convulsionando, también está contraindicado. Bueno, entrando a lo que es manejo específico, netamente se centra en el uso de atropina. Como sabemos, es un inhibidor competitivo de la acetilcolina, específicamente los receptores muscarínicos. Entonces va a revertir todos los efectos que hayan provocado y va a mejorar lo que es función respiratoria y función cardíaca. Y también ayuda a controlar las convulsiones, ya que este tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica. Va a estar indicado también, o está indicado principalmente en pacientes que tengan un aumento de secreciones importante, y la dosis en mayores de 12 años va a ser de 0.4 a 2 miligramos por vía intravenosa cada 15 minutos hasta lograr la atropinización. Y para menores de 12 años ya disminuyendo de 0.5 miligramos por kilogramo. A ver, esto a veces no es una cosa. Si el paciente está más grave, tiene que dar más seguido. Si el paciente está común, no tiene que dar más seguido. Tanto en cantidad como en frecuencia tiene que aumentar. Ya les voy a explicar cuándo parar, cuándo paro. Tiene su característica, tiene su síndrome. Ahí va. O ya empieza a ser de menor dosis, no se puede. Pero más que con más tiempo, de una aplicación y otra. Sigue, por favor. Ya. Bueno, y ahora, ¿qué significa la atropinización? Es cuando nosotros vamos a revertir lo que es las 3 Bs, bradicardia, bradicinesia y broncorrea. Más o menos, el promedio es que se va a lograr a los 30 minutos de haber instalado la dosis de atropina. Y para poder mantener todo este efecto, se cambia lo que es netamente el intravenoso, perfusión continua, combinado con suero salino, y hay que disminuir la dosis de un 10 al 20% de la dosis inicial. Bueno, ahora cuando nos pasamos de este objetivo terapéutico, podemos encontrar esta clínica, ¿no? Que es la intoxicación atropínica, donde vamos a ver manifestaciones del síndrome anticolinético, que como nemotecnia pueden estar el ciego, cartón, leucocele y rojo, que vamos a ver en sí los síntomas de miriasis, de retención urinaria, de alucinaciones y convulsiones. Se pone rojo por la rubicundez y también tiene sequedades en las piernas. Y esto tiene un antídoto, es la isotretinoína, que también se usa intravenosa. Y por último, lo que es la soximas y la pralidoxima. Un ejemplo es la pralidoxima, que en este caso solo se usa cuando las intoxicaciones son por órganos fosforados, ya que va a revertir la inhibición de la esterasa y también revierte todos los síntomas nicotínicos. Entonces, también la administración tiene que ser precoz. Estás haciendo lo mismo, estás apoyando. Trata, por favor. Ya no ¿Podemos dar? Sí. Entonces, se administra precozmente antes de las 24 horas en infusión lenta. Y también pueden ver las dosis es intravenosa. Y también, igual que la atropina, se usa perfusión diluida. Eso es
Por último, las benzodiazepinas que van a ayudar en cuanto a lo que es convulsiones. Y aquí también es importante que se administre después de la tropinización y de las toxinas para que no haya lo que es la relajación muscular en cuanto a la respiración. Y como podemos darle lo que es diazepam y lorazepam, ambos intravenosos. Y el diagnóstico diferencial, principalmente podríamos confundirnos con tres síndromes, enfermedades como el síndrome convulsivo, el coma debido a los niveles de glucemia y intoxicaciones por otros tóxicos o por otros alimentos. ¿Qué puede responder en intoxicación? Nosotros vamos dando de acuerdo al tamaño de los hijos, más o menos estamos avanzando, ya aumenta el diámetro, digamos que lo hacen menos de frente y otra vez se va a cerrar. Con varias cosas que hay que, digamos, evaluar. Joaquín, te felicito por tu presentación. Una nena se estará sentada, las otras tres pasan, no. Ahora sí pude regalar la voz. Ya, ahora vamos a empezar con lo que es la presentación del caso clínico como tal, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con la anamnesis, ¿no? Es un paciente, un niño de 7 años de edad, que viene al ingreso con un peso de 30,4 kilogramos, sexo masculino. En la historia refiere que es un niño de 7 años, como ya mencioné, sin antecedentes médicos previos, que acude a su domicilio, por una ingesta accidental de una cucharada de Cumafos al 20% líquido. ¿Qué es el Cumafos? El Cumafos es un ectoparasiticida no volátil o soluble, que es normalmente para controlar las plagas por cucarachas. Su nombre comercial, como se ve ahí, es el Asuntoy. Luego de que el producto fuese confundido por sus padres como jarabe para la tos, se les dio al paciente. No hubo otras ingestiones conocidas. Y por su contenido, aquí tienen el frasco del Asuntoy. Por su contenido pertenece al grupo de los diosfosfatos, como tal. Siguiente positivo, por favor. Ya. Continuando con lo que es la historia de la enfermedad y la clínica de la enfermedad propiamente dicha, aproximadamente 30 minutos después de la ingestión, el paciente empieza a desarrollar inmediatamente vómitos y disnea. Los paramédicos lo encontraron inconsciente, con taquipnia, miosis, salivación, lagrimeo e incontinencia urinaria. Posteriormente, aproximadamente a los 60 minutos después, el paciente desarrolló bradicardia, bradipnia e hipoxia durante el transporte, seguido de un paro cardiopulmonar. Por lo que se le administró atropina y la circulación espontánea volvió después de la intubación, porque le tuvieron circulación. Aproximadamente 90 minutos después de la ingestión, fue trasladado a la UCI pediátrica y a su llegada se procedió con la descontaminación, con agua, jabón y lejía, y en el camino nos menciona que empieza a presentar espasmos neutrónicos e hipotensión que mejoraron después del tratamiento con midazolam. Como podemos ver en el examen físico al paciente, va a mostrar los siguientes signos vitales. La presión arterial 125, diastólica 83 sistólica, frecuencia cardíaca 68 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 32 latidos por minuto y una saturación de oxígeno al 87% en aire ambiente. Con un índice corporal de 19,46. Posteriormente, posterior a la descontaminación, se le hace el examen físico de miembros inferiores, en el cual muestra extremidades flácidas e hiperreflexia con clonus en las extremidades inferiores. Posteriormente, se le piden los exámenes de laboratorios, principalmente el hemograma, en donde se puede visualizar en la tabla que tiene una hemoglobina normal al ingreso, que posteriormente baja o disminuye rotundamente desde el quinto día de la hospitalización a 7,7. Luego también vemos la glucosa, que tiene una hiperglucemia como tal, que luego va a convertirse en una hipoglucemia leve persistente, en el caso clínico después del tratamiento. Luego también vemos una elevación tardía de la lipasa, que está con unos valores de 2.464 al 12º día de hospitalización. También podemos ver la AST y ALT,
que muestran una marcada elevación de las transaminasas leve al día 14 de hospitalización, y el INR también ha aumentado al primer día de hospitalización con un diagnóstico de una coagulopatía temprana, ¿no? Y el fibrinógeno como tal también disminuido al primer día de hospitalización. El diagnóstico como tal, después de esto, aparte de la anemia, de la coagulopatía y la elevación de las transaminasas, como tal se puede diagnosticar como un síndrome colinérgico por intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Siguiente posición. Para el tratamiento, para finalizar, se va a administrar a este paciente un bolo de 50 miligramos por kilogramo de cardidoxima, seguido de una infusión de 10 miligramos por kilogramo por hora al primer y noveno día de hospitalización. Posteriormente no se va a requerir más atropina en este paciente. También se requieren infusiones de propofol, midazolam y pentobarbital hasta el segundo, tercer y séptimo día para lograr suprimir las convulsiones que tiene este paciente. Se realizaron un total de 3 intercambios de plasma en el primer y tercer día de hospitalización, primero con albúmina sola y luego 2 veces con la mitad de albúmina y la mitad de plasma fresco congelado. Y último y posteriormente se realizó hemodiafiltración venosa continua en el primer día y se interrumpió en el sexto día. Fue extubado al 11º día, cuando se mejoraron. ¿Siguiente posición? Como ya mencioné, esto es una leve conclusión. El paciente, en primer lugar, desarrolla una anemia, una coagulopatía temprana, elevación tardía de las transaminasas, o una hiperglucemia leve persistente hasta posteriormente, post-tratamiento incluso, y el electroencefalograma continuó mostrando curvas epileptiformes. Posteriormente al tratamiento y ya teniendo al paciente estable, el curso clínico se complicó con neumonía por aspiración y lesión cerebral anóxica por la constante reducción de la frecuencia respiratoria del estrés respiratorio que ingresaba al paciente y por las múltiples convulsiones que presentaba arriba, a partir de los cuales se desarrolló tanto neuroagitación, electricidad y disfunción autonómica, por lo que esto requirió una transferencia de los servicios de rehabilitación para pacientes hospitalizados hasta el 15 día, donde permaneció 90 días después de la infección. Eso es todo. Muchas gracias. Pónganse, por favor, señoritas, todos a la pizarra, todos los que quieran. Todos los seminarios van a tener caso clínico, por si acaso. Háganlo más a menos. Yo quiero que intervengan. No lo han hecho hasta ahora los dos grupos. Así no lo quiero. A ver, en esta hora, señoritas delegadas, ¿cuánta capacidad hay? ¿Cuántos alumnos? 144. Deberían estar 133 y hay carpetas vacías. Porque han dicho solo 3 personas tienen la delegada. ¿Cuántas faltas tienes? No he terminado, pero me parece que hay una y la de... Marti, ¿tú cuántas faltas tienes? O ella tomó asistencia. Yo he tomado, pero no la terminé de tomar. Entonces, no me va a decir que no hay, porque debe haber faltones. Que no están las carpetas. A ver, empecemos. Vamos a ir con el último de la lista de quién es. Oviedo, Pacheco, Solvanch. ¿Dónde está? Ya, a ver. Joaquín, hazle una pregunta al caso clínico. Ya. Con respecto al caso clínico, nuestra compañera mencionó que en el tratamiento se le indica lavado gástrico. ¿Por qué en el caso del paciente no se le realizó el lavado gástrico? Se le realiza lavado gástrico. El paciente no ha, en el caso clínico, no ha hecho lavado gástrico. No se necesita también para toda la protección. ¿Cuál es la respuesta, Joaquín? Prácticamente está contraindicado el lavado gástrico en pacientes con alteración de la conciencia
y en riesgo de convulsiones, y también por la hipermovilidad de la vía aérea. La segunda alumna, por favor, haga una pregunta a la sección C, alumna. Joaquín. Solo vas a Daniela Vizcarra. A ver, pregunta, nena. ¿Cómo podríamos... Ahora sí habla mejor, que es una pregunta. ¿Cómo podríamos identificar un síndrome anticolinérgico y cuál sería su antídoto? No te he escuchado. Vuelve a repetir la pregunta, por favor. ¿Cómo se identifica un síndrome anticolinérgico y cuál sería su antídoto? Fuerte para todos. Que vayan a descansar por la toda esa vida, la cosa buena y todo. Silencio, por favor. Falta 2 minutos para terminar. Vamos a llamar a otro persona. 58 de la misma sección. Carolina Rodríguez. Levanta la mano. Carolina. ¿Dónde está Carolina Rodríguez? Aquí fue doctora. Aquí doctora. Responde la misma pregunta. ¿La has escuchado la pregunta o te ya? Sí, síndrome anticolinérgico es midriasis, convulsiones. El antídoto es la fisosticulina. ¿Cuál es el antídoto? Fisosticulina. Repite tú la respuesta, ¿cómo debe ser? Bueno, en el síndrome anticolinérgico, como dijiste, la nebulosa era rojo, panzón, era seco y entonces el rojo por la rigidez, seco porque ahí se quedan todas las mucosas, gordo porque hay retención urinaria y loco porque hay convulsiones y alucinaciones. Y tienes que pongan las figuritas que estaban bien. Rojo con tomate, loco con una cabra, todo eso tenía que estar ahí. Los seminarios conmigo se preparan. Espero que nosotros mismos tenemos para la próxima semana que una, les doy los títulos. Y en la segunda, les enseñen ya el seminario presentado del paso. No voy a estar llamando, estoy buscando cada día el número de cada uno. No, así es una mala nota. Y tiene que ser todos los grupos juntos, por favor, para las dos cosas. Vamos a ir a la sección B. Última pregunta. Voy a llamar a Sebastián de... Siguiente línea. ¿Cuál es la enzima que se inhibe irreversiblemente todo el consumo de orgánicos? No se escucha, nena. No se escucha. ¿Cuál es la enzima que se inhibe irreversiblemente cuando hay consumo de organofosforados? Ya, sí, por aquí. Ahora sé para que des una respuesta. Está preguntando muy más fácil, la pregunta es la yo, por esas preguntas voy a poner el examen, se van a la 20. Ya, Carmen,